Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Bienvenidos a la compilación número 16 de nuestros cuentos de Guy de Maupassant. En esta continuación de nuestra lectura en voz alta, les traigo una selección de relatos que, como siempre, capturan la esencia de la narrativa de Maupassant con su maestría para explorar las profundidades del alma humana y las complejidades de la vida cotidiana. En esta compilación encontrarán una variedad de cuentos que abordan temas desde lo misterioso hasta lo conmovedor, cada uno con su propio encanto y profundidad. Todos estos relatos están listados en el índice que pueden encontrar en la descripción del video. Espero que disfruten de esta nueva selección y que cada cuento les ofrezca un momento de reflexión y entretenimiento. Como siempre, agradezco vuestros comentarios y sugerencias. Feliz audiolectura. Cuentos 16 de Guy de Maupassant. La desconocida. Capítulo 1. Hablábamos de afortunadas aventuras y cada cual refería una historia extraña, sorprendentes y deliciosos encuentros en vapores, en hoteles, en el extranjero, en las playas. Las playas, al decir de Roger de Anetes, eran muy propicias a lances amorosos. Gautran, que hasta entonces callaba, fue consultado. París ofrece, como ningún otro lugar, singulares caprichos. Sucede con las mujeres como con otras muchas cosas. Las estimamos y nos sorprenden más donde no suponemos hallarla, pero realmente solo en París acontecen extrañas aventuras. Se calló un momento y prosiguió. Caramba, es curiosísimo. Échense a la calle una mañana de primavera. Las mujeres que transitan parecen capullos recién abiertos. ¡Ah, qué delicioso espectáculo! Todo huele a violeta porque los carritos de las vendedoras ambulantes van cargados de fragantes violetas. Todo alegra y miramos a las mujeres. Dios de Dios, qué tentadoras se muestran con sus vestidos claros de telas muy sutiles que transparentan el color de piel. Divagamos sin rumbo fijo y con el alma ansiosa. La esperanza nos conduce. ¡Qué mañanas tan felices! Las vemos venir a distancia, la contemplamos, la reconocemos cuando se acerca, es la que nos agrada. Una flor de su sombrero, un mohín de su cabeza, sus andares. Basta un detalle cualquiera para que la adivinemos. Y al devorarla con los ojos decimos, hermosa mujer. Es una empleadita de almacén, una señora que vuelve de la iglesia o que acude a una cita amorosa. ¿Qué más da? Su pecho redondo vibra bajo su blusa transparente. Ah, si fuera posible poner allí los dedos y los labios. La mirada es tímida o atrevida, el pelo negro o rubio, ¿qué importa? Al rozarnos con su vestido, aquella mujer que pasa nos produce una sensación, un cosquilleo agradable. Y como deseamos todo el día, a la que solo vimos un momento. Yo guardo el recuerdo de bastantes criaturas vistas al pasar. Una vez, 10 veces, y me hubiera enamorado como un loco de ellas en un trato íntimo. Suceden así las cosas. Aquellas mujeres que más deseamos, nunca las conocemos. ¿Lo han observado ustedes? No cabe duda y tiene cierta gracia. Descubrimos de cuando en cuando mujeres cuya sola presencia nos hace concebir deseos apasionados, pero éstas pasan junto a nosotros y desaparecen para no volver jamás. Cuando pienso en todas las criaturas adorables que se han codeado conmigo en las calles de París, me enfurezco, me dan tentaciones de ahorcarme. ¿Dónde paran? ¿Quiénes son? ¿En qué lugar podría yo encontrarlas? ¿Cómo verlas de nuevo? Un proverbio dice que pasamos con frecuencia junto a la dicha sin advertirlo. Pues bien, yo estoy seguro de que más de una vez he pasado junto a la que pudo hacerme suyo con el cebo de su carne deliciosa. Capítulo 2. Roger de Anetes había escuchado sonriente y dijo: «Conozco eso bien y voy a referir lo que me ocurrió a la cosa de 5 años. Encontré por vez primera en el puente de la Concordia a una hermosa mujer airosa y lozana que me hizo un efecto sorprendente. Morena, de un moreno acentuado, con los cabellos relucientes y las cejas unidas, como si formaran un solo arco entre las sienes. Un ligero bozo sombreaba el labio y hacía imaginar, como se imaginan bosques adorables al ver un ramo verde sobre una mesa. Tenía el talle muy esbelto, el pecho muy saliente y casi provocativo, que se ofrecía como una tentación.
Los ojos parecían dos manchas de tinta en esmalte blanco. No eran ojos, eran abismos negros y profundos, abiertos en aquella cabeza, en aquella mujer por donde se entraba en ella. Oh, qué mirada tan extraña, opaca y vacía, sin pensamiento y tan hermosa. Me pareció judía. La seguí. Muchos hombres se volvieron para contemplarla. Ella se balanceaba un poco al andar, sin elegancia, pero insinuante. Subió a un coche en la Plaza de la Concordia y, como un estúpido pegado al obelisco, me abrazó el más violento deseo que sentí en mi vida. Estuve preocupado bastantes días. Luego la olvidé. Al medio año volví a encontrarla en la calle de La Paz y sentí al verla una sacudida en el corazón, como cuando se tropieza impensadamente con una que fue nuestra querida y a la cual adoramos locamente. Me detuve para contemplarla. Cuando me rozó al pasar, creí que me hallaba en la boca de un horno. Cuando se alejó, noté la sensación de un aire frío que me acariciaba el rostro. No la seguí, temeroso de hacer alguna simpleza. Se me apareció repetidas veces en sueños. No era para mí novedad esta clase de obsesiones. Estuve un año sin encontrarla y una tarde, a la puesta del sol en el mes de mayo, la reconocí en la avenida de los Campos Elíseos. El arco de la estrella se dibujaba sobre la cortina roja del cielo. Un polvillo dorado y una roja y brillante neblina invadían el espacio. Era una de esas deliciosas tardes que son las apoteosis de París. La seguí con furiosos deseos de decirle algo, de arrodillarme a sus pies, de proclamar la pasión que me devoraba. 2 veces, al acercarme a ella, me adelanté sin atreverme a interrogarla y retrocedí al sentir de nuevo el calor del horno que me había impresionado en la calle de La Paz. Me miró, luego la vi entrar en una casa de la calle de Pressburg. Aguardé 2 horas en el portal de enfrente. No salió. Entonces me decidí a preguntar al portero. No la conocía. Debe de ser una visitante, me dijo. Y estuve sin verla otros 8 meses. Pero una mañana de enero, con un frío siberiano, andaba yo por el bulevar Malesherbes, muy deprisa para entrar en calor, y al revolver de una esquina, tropecé con una señora, la cual dejó caer, efecto del choque, un paquetito que llevaba. Quise disculparme de pronto. Era ella. Quedé sobrecogido, estúpido. Luego, al entregarle su paquete, le dije con brusquedad: «Estoy pesaroso y satisfecho de haber dado a usted un encontrón, señora. 2 años hace que la conozco a usted, que la admiro, que me siento ansioso de tratarla sin hallar manera de presentarme, sin conseguir siquiera saber dónde vive. Perdone mi franqueza y atribúyala solamente al deseo irreprimible de contarme entre el número de los que tienen derecho a saludarla. Un amor como este no puede molestar a usted, ¿verdad? Usted no me conoce. Soy el barón Roger de Anetes. Infórmese antes de recibirme, y si usted se niega, si no atiende a mi súplica, seré el más desdichado de los hombres. Muéstrese bondadosa conmigo, consienta y ayúdeme para que alguna vez pueda verla». Fijó en mí sus ojos extraños y adormecidos y respondió sonriente: «Deme usted su tarjeta. Iré a su casa». Quedé tan sorprendido que debió de conocérseme la estupefacción que me produjeron aquellas palabras. Pero nunca tardó en reponerme y en recobrar mi serenidad. Me apresuré a poner en sus manos una tarjeta que guardó en su portamonedas con el movimiento rápido de una mano acostumbrada a escamotear cartitas. Entonces dije: «¿Cuándo nos veremos?». Dudó, como si tuviera que hacer un cálculo muy complicado. Trataba sin duda de recordar, hora por hora, la distribución de su tiempo. Luego dijo: «El domingo por la mañana. ¿Le conviene?». «Ya lo creo que me conviene». Y se alejó después de haberme observado, juzgado, pesado, medido, analizado, con aquella mirada extraña que parecía dejar huellas sobre la piel, como si derramara sobre las gentes un líquido viscoso y negro como el que sueltan los calamares para adormecer a los pececillos que serán su presa. Me entregué hasta el domingo a un terrible trabajo intelectual con el propósito de adivinar quién sería la mujer aquella y fijarme una regla de conducta para la entrevista. ¿Debía pagarla? ¿Cómo? Me decidí a comprar una joya, una bonita joya que dejé con el estuche abierto sobre la chimenea. Y después de pasar la noche inquieto y sin dormir apenas, aguardé a que llegase la desconocida. Llegó a eso de las 10, muy despacio, muy tranquila, y me tendió la mano como si fuésemos de antes amigos.
La hice sentar y le quité el sombrero, el velo, el abrigo, el manguito. Luego empecé con alguna turbación a mostrarme galante, muy galante, pues no era cosa de perder el tiempo. No se hizo rogar ni mostró extrañeza y no habíamos cruzado aún 20 palabras cuando empecé a desnudarla. Ella prosiguió hábilmente esa faena que yo no hubiera terminado jamás. Soy algo torpe, me pincho con los alfileres, al quitar las hadas hago nudos imposibles, todo lo dificulto y todo lo retardo, todo lo embrollo y pierdo la serenidad. Ay, amigo mío, ¿existen acaso en la vida momentos más deliciosos que cuando se mira por discreción a cierta distancia y con cierto disimulo para no espantar el pudor de buitre que tiene todas, a las que se desnuda para nosotros y deja caer en círculo a sus pies todas sus crujientes envolturas una tras otra? ¿Hay algo más hermoso que los movimientos de la mujer para librarse de las suaves telas que se desprenden, blandas y vacías, como si cayeran heridas de muerte? Es tan conmovedora, tan atractiva la aparición de la carne, de los brazos desnudos del pecho, tan perturbador el perfil del cuerpo que se adivina bajo el último velo. Pero de pronto reparo en una cosa sorprendente, una mancha negra entre los dos hombros, una mancha bastante grande, de relieve y muy negra. La mujer estaba de espaldas y yo había prometido no mirar. ¿Qué era aquello? ¿El bozo? Las cejas unidas a la cabellera abundante debieron de prepararme a recibir tal sorpresa, pero quedé bruscamente impresionado por visiones y reminiscencias singulares. Me pareció que tenía cerca de mí una maga de las 1001 noches, uno de esos seres peligrosos y pérfidos cuya misión se reduce a conducir a los hombres hasta el fondo de abismos desconocidos. Recordé que Salomón hizo andar sobre un espejo a la reina de Saba para convencerse de que no tenía pezuñas como el diablo. Y cuando llegó el momento de cantarle una canción amorosa, noté que me faltaba la voz en absoluto, ni siquiera un hilillo de voz, amigo, nada. Y ella, después de aguardar inútilmente, se disgustó, se apartó de mí, se vistió deprisa y dijo desdeñosa: «Para esto pudo usted ahorrarme tanta molestia». Me atreví a ofrecer la sortija que había comprado para ella y oí decir con sequedad: «¿Por qué me toma usted, caballero?». Me ruboricé hasta las orejas, confundido por tantas y tales humillaciones, y sin añadir media palabra se fue. A esto se redujo mi aventura, pero lo peor, lo más triste del caso, es que me siento enamorado de aquella mujer y desde entonces la deseo locamente. No puedo ver a ninguna sin pensar en ella. Todas me desagradan si no se le parecen algo. No puedo besar una mejilla sin ver su mejilla junto a la que beso y sin padecer horriblemente con el ansia que me tortura. Ella está presente, la veo en todas mis citas y toma parte, amargándolos en todos mis goces. La tengo siempre delante, vestida o desnuda, como si fuese mi verdadera querida. Está siempre junto a la que acaricio, en pie o echada, visible siempre y siempre inabordable. Y comienzo a sospechar si realmente sería una hechicera y el manchón de la espalda su misterioso talismán. ¿Quién es? Lo ignoro. 2 veces más la he visto en la calle. No ha contestado a mi saludo, como si no me conociera. ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Acaso asiática o judía de Oriente? Debe de ser judía. Tengo la preocupación de que será judía. ¿Por qué? Lo ignoro. ¿Por qué? No lo comprendo. La dote. A nadie causó sorpresa la boda de Simón Le Brumet, notario, con Juanita Cordier. El señor Le Brumet hacía gestiones con el señor Papillón para que le traspasara la notaría. Claro que necesitaba dinero y la señorita Cordier tenía una dote de 300.000 francos disponibles en billetes de banco y en títulos al portador. Le Brumet era bien parecido, agradable, gracioso, todo lo gracioso que puede ser un notario, pero gracioso a su manera, cosa extraña en Boutigny-le-Rebours. La señorita Cordier tenía la frescura y el atractivo de los pocos años, frescura un poco vasta, campesina y atractivo provinciano, pero en conjunto era una bonita muchacha bastante apetecible. La ceremonia del casamiento puso en conmoción a todo Boutigny. Fueron muy admirados los novios cuando al salir de la iglesia iban a ocultar su dicha bajo el techo conyugal, decididos a irse luego algunos días a París, después de saborear las dulzuras del matrimonio en el retiro de su casa.
y los primeros aleteos de su amor fueron verdaderamente seductores, porque Le Brumet supo tratar a su esposa con una delicadeza, una ternura y un acierto incomparables. Era su divisa: todo llega para quien sabe aguardar. Supo al mismo tiempo ser prudente y decidido. Así triunfó en toda la línea, consiguiendo en menos de una semana que su esposa le adorase. Juana ya no sabía vivir sin él, no se apartaba de su lado un solo instante, agradeciéndole sus caricias. Él se la hubiera comido a besos. Le sobaba las manos, la barbilla, la nariz. Ella, sentada sobre sus rodillas, le cogía por las orejas, diciéndole: «Abre la boca y cierra los ojos». Simón abría la boca, satisfecho, entornaba los párpados y recibía un beso dulce, sabroso, largo, que le cosquilleaba en todo el cuerpo. Le faltaban ojos, manos, boca, tiempo. Le faltaba todo para realizar las múltiples caricias que imaginaban. A los pocos días, el notario dijo a su mujer: «¿Quieres que vayamos a París mañana? Como dos amantes recorreremos los teatros, los restaurantes, los cafés cantantes, los merenderos con gabinetes reservados al amor clandestino». Ella estallaba de gozo. «Sí, sí, sí, vayamos lo más pronto posible». Él prosiguió: «Como es necesario atender a todas las cosas, le dirás a tu padre que hoy mismo te haga entrega de tu dote. La llevaremos para pagarle al señor Papillón el traspaso de la notaría». Ella, convencida, respondió: «No tengas cuidado, ahora mismo si quieres». El beso que los unió estrechamente no acababa nunca. Y al otro día el padre y la madre de la novia los despidieron en la estación del ferrocarril. El viejo razonaba: «Me parece una imprudencia llevar tanto dinero en el bolsillo. Se les puede perder la cartera, les pueden robar». Y el joven yerno sonreía: «Tranquilícese usted, estoy muy acostumbrado a llevar sobre mí valores de importancia. Ya sabe que los notarios nos vemos obligados a manejar la fortuna de los clientes y con frecuencia viajamos con 1 millón en los bolsillos. Vale más hacerlo así, cuesta menos tiempo, menos molestia y se ahorran los giros. Tranquilícese usted». Un mozo de la estación gritaba: «Señores viajeros, al tren». El matrimonio subió a un vagón en el cual había 2 viejas. Le Brumet murmuró al oído de Juana: «Qué aburrimiento, no podré fumar». Ella respondió: «Tampoco me divierte la compañía, ya comprenderás el motivo». Silbó la locomotora y el tren se puso en marcha. El trayecto era corto y los novios apenas hablaron, aburridos de ver a las 2 viejas con los ojos muy abiertos. No podían permitirse ninguna libertad. Llegados a la estación, el notario dijo a su mujer: «Si te parece, almorzaremos ahora en el bulevar y luego volveremos tranquilamente a recoger el equipaje para dejarlo en el hotel». A ella le pareció magnífico el proyecto. «Sí, sí, almorzaremos en un restaurante. ¿Está lejos?». Él respondió: «Sí, está un poco lejos, pero el ómnibus lleva descansadamente a todas partes». Juana se permitió advertirle: «¿No sería más cómodo un coche?». Y él gruñía sonriendo: «¿Un coche? Lo más caro. Por 5 minutos, un coche. Hay que hacer economías». «Tienes razón», contestó la mujer un poco avergonzada. Avanzaba un ómnibus al trote de los caballos y Le Brumet, al verlo, gritó: «¡Conductor, conductor!». El pesado vehículo se detuvo y el joven notario, empujando a su mujer, le dijo rápidamente: «Anda, entra en el interior, yo iré arriba para fumar siquiera un cigarrillo antes que almorcemos». Juana hubiera querido responderle, pero no pudo. El conductor, cogiéndola de un brazo, la embutió en el coche y ella se vio de pronto sentada, mirando con asombro por la ventanilla de atrás los pies de su marido, que se encaramaba en la Imperial. Quedóse inmóvil, sobrecogida entre un señor gordo que olía desagradablemente a pipa sucia y una vieja que apestaba también. Los demás viajeros, alineados y silenciosos, eran un dependiente de ultramarinos, un sargento de infantería, un caballero de lentes de oro y sombrero de alas enormes abarquilladas como canales, 2 señoras cuya expresión altanera y arisca parecía decir: «Estamos aquí, pero valemos infinitamente más que ustedes», 3 hermanas de la caridad, una mocita y un enterrador. Todos parecían caricaturas de un museo grotesco, de una serie de reproducciones irónicas del rostro humano, semejantes a las filas de muñecos en los pim-pam-pum de las ferias. La trepidación del coche sacudía sus cabezas, haciendo retemblar sus lacias mejillas, y el ruido de las ruedas, aturdiéndolas, hacíales parecer idiotizados o adormecidos.
Juana, inmóvil, decía para sí: ¿por qué no ha entrado conmigo? Tanto le apremiaba el deseo de fumar, y una tristeza vaga la invadía. Las hermanas de la caridad hicieron al conductor seña para que mandase parar el ómnibus. Es más lejos de lo que yo supuse, pensaba la señora Le Brumet. Bajó el enterrador y ocupó su asiento un mozo cuadra que olía, y no a rosas. Al irse la mozuela, entró un mozo de cordel apestando a sudor agrio. Juana sentía cansancio, inquietud, disgusto, ganas de llorar, sin saber por qué. Se apearon más viajeros y subieron otros. El ómnibus recorría calles y calles, deteniéndose de cuando en cuando en una estación. «Qué lejos vamos», pensaba la novia. «¿Se ha distraído Simón? ¿Se habrá dormido? Estaba hoy tan fatigado». Poco a poco fuese quedando sola. El conductor dijo: «Vaugirard», y como la viajera no se movía, repitió: «Vaugirard». Entonces Juana comprendió que a ella se dirigía el empleado, quien, al verla inmóvil, dijo por tercera vez: «Vaugirard». La novia no pudo contener esta pregunta: «¿En dónde estamos?». Y el conductor, malhumorado, contestó: «Estamos en Vaugirard, lo he dicho 20 veces». «¿Falta mucho para el bulevar?». «¿Qué bulevar?». «El de los italianos. Hace tiempo que pasamos por él». «Oh, ¿tiene usted la bondad de avisar a mi marido?». «¿Su marido? ¿Cómo?». «Está en la Imperial». «En la Imperial no hay nadie». Juana tembló espantada. «¿Es posible? Yo lo vi subir. Mire usted, por favor». «Está, sin duda». El empleado contestó groseramente: «Basta de músicas. Por cada hombre que pierdas encontrarás 10. Lárgate». «Se acabó. En la calle hay muchos hombres. No te será difícil agarrarte a otro». Con lágrimas en los ojos, la novia insistía: «Le aseguro a usted que se equivoca. No puede haberse ido. Es mi esposo. Llevaba una cartera debajo del brazo». El conductor se puso a reír. «¿Un caballero con una cartera? Sí. En la Magdalena se apeó. Bien te ha plantado. Ja, 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 ja». Juana bajó del coche y, no pudiendo convencerse de lo sucedido, dirigió los ojos instintivamente al Imperial. No había nadie. Rompió a llorar y, sin tener presente que la miraban, que la oían, dijo en voz alta: «¿Qué será de mí ahora?». El inspector se acercó preguntando: «¿Qué sucede?». Y el conductor le dijo en son de burla: «Que se le ha escapado a esta señora su marido en el trayecto. Está bien, andando». Y volvió la espalda. Entonces la novia se alejó de allí, demasiado despavorida y demasiado desesperada para comprender lo que le ocurría. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo fue posible aquel error, aquel olvido, aquel desprecio, aquella inverosímil distracción? Solo llevaba 2 francos en el bolsillo. ¿A quién dirigirse? De pronto recordó a su primo Barral, jefe de sección del Ministerio de Marina. Tenía lo suficiente para una carrera de coche. Tomó el primero que pasaba desalquilado y se hizo conducir a casa de su primo. Cuando ella entraba, él salía encaminándose al ministerio. Llevaba, como Le Brumet, una cartera debajo del brazo. Juana se apeó gritando: «¡Enrique!». Él se detuvo asombrado. «¿Juana? ¿Tú aquí? ¿Sola? ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? ¿Cómo vienes?». Ella balbuceó llorando: «Acabo de perder a mi marido». «¿Perderlo? ¿En dónde?». «Sobre la Imperial de un ómnibus». «¿En un ómnibus? Oh». Entre sollozos, Juana refirió su aventura. El primo escuchaba reflexivo y preguntó: «¿Estaba sereno esta mañana?». «Sí». «¿Llevaba mucho dinero en el bolsillo?». «En una cartera, mi dote». «Ah, tu dote». «Sí, veníamos a pagar el traspaso de la notaría». «Pues bien, tu marido a estas horas ya está camino de Bélgica». Ella no comprendía por qué y sollozó. «¿Mi marido? ¿Camino de Bélgica? Te ha estafado la dote. Ha huido con todo tu dinero. La cosa es clara». Ella quedó en silencio, sofocada y aturdida. Luego murmuró: Es un miserable». Desfallecida, cayó en los brazos de su primo. Como llamaban la atención de los transeúntes, que ya se detenían para observarlos, él suavemente la condujo hacia su casa y la hizo subir la escalera. La criada que les abrió la puerta, muy sorprendida, recibió este recado: «Corre al restaurante y di que traigan pronto 2 cubiertos. Hoy no iré a la oficina». La enrejilladora. A León Genique. El marqués de Bertrans ofrecía en su casa una comida para celebrar el inicio de la temporada de caza.
11 cazadores, 8 muchachas jóvenes y el médico del lugar estaban sentados alrededor de la gran mesa iluminada, cubierta de frutas y de flores. La comida llegaba a su fin. Se hablaba de amor. Y una gran discusión se había entablado, la eterna discusión para saber si se podía amar de verdad una sola vez o varias veces. Se citaron ejemplos de personas que no habían tenido más que un verdadero amor. Se citaron también otros ejemplos de gente que había amado a menudo y con pasión. Los hombres, en general, pretendían que la pasión, como la enfermedad, puede herir repetidas veces a la misma persona e incluso herirla de muerte si un obstáculo se interpone en su camino. Aunque esa manera de pensar no era contestable, las mujeres, cuya opinión se apoyaba más en la poesía que en la observación, afirmaban que el amor, el verdadero amor, el gran amor, solo podía abrazar una sola vez a un mortal, y que ese amor era como el rayo. Una vez herido el corazón, éste se queda tan vacío, tan desolado, tan consumido, que ningún otro sentimiento vigoroso, ni siquiera un sueño, puede brotar de nuevo. El marqués, que había sido un gran amante, impugnaba vivamente esa creencia. Yo les aseguro que se puede amar muchas veces, con todas las fuerzas y todo el alma. Ustedes citan a unas personas que se han matado por amor como prueba de la imposibilidad de una segunda pasión. Puedo afirmarles que si no hubiesen cometido la estupidez de suicidarse, lo que les privaba, por otra parte, de toda opción de una recaída, se hubieran curado y hubieran recomenzado una y otra vez hasta su muerte natural. Existen los enamorados como existen los borrachos. El que ha bebido, beberá. El que ha amado, amará. Es cuestión de temperamento, nada más. Como árbitro se designó al doctor, un viejo médico parisien que se había retirado al campo. Se le rogó que diera su parecer. Pero el doctor no tenía parecer. Como ha dicho el señor marqués, es cuestión de temperamento. Yo he conocido de cerca una pasión que duró 55 años sin un solo día de interrupción. Solo la muerte acabó con ella. La marquesa palmoteó. ¡Qué bonito es eso! ¿Y qué sueño el ser amado de esta manera? ¡Qué felicidad poder vivir durante 55 años arropado por un afecto tan intenso y penetrante! ¡Qué feliz tuvo que ser y cómo debió de bendecir la vida aquel a quien adoraron de tal suerte! El médico sonrió. En efecto, señora, usted no se equivoca sobre este punto, pues el ser amado fue un hombre. Ustedes lo conocen, es el señor Chuquet, el farmacéutico del pueblo. En cuanto a ella, la mujer, también la han conocido, la vieja enrejilladora que venía cada año al castillo. Pero voy a explicarme para que me comprendan mejor. El entusiasmo de las damas decayó. Su semblante asqueado parecía decir: «Va», como si el amor solo pudiera herir a las personas finas y distinguidas, las únicas dignas de interés de la gente de bien. El médico prosiguió: «Hace 3 meses me llamaron para que asistiera a esa anciana en el lecho de muerte. Había llegado la víspera en el carromato que le servía de casa, arrastrada por el jamelgo que todos ustedes han visto y acompañada por sus 2 grandes perros negros, sus amigos y guardianes. El sacerdote ya estaba allí. Ella nos nombró sus albaceas testamentarios y para desvelarnos el sentido de su última voluntad nos contó su vida. No he conocido nada tan singular ni tan desgarrador. Su padre era enrejillador y su madre enrejilladora. Nunca tuvo una casa fija. Desde muy niña vagabundeaba, andrajosa, piojosa, miserable. Paraban a la entrada de los pueblos, a lo largo de los caminos, desenganchaban el carromato, el caballo pastaba y el perro dormía con el hocico entre sus patas, y la chiquilla se acurrucaba en la hierba mientras el padre y la madre remendaban a la sombra de los olmos del camino todas las sillas viejas de la comarca. Apenas se hablaba en aquella casa ambulante, solo las palabras precisas para decidir quién haría la ronda por las casas gritando: «¡Enrejillador!». Luego se ponían a retorcer la paja frente a frente, codo con codo. Si la niña se alejaba un poco o intentaba hablar con algún pilluelo del lugar, la voz colérica del padre la llamaba: «Ven aquí inmediatamente, crápula». Eran las únicas palabras de ternura que oía. En cuanto creció un poco, la enviaron a recoger los asientos viejos averiados. Fue así como, de pueblo en pueblo, esbozó sus primeras relaciones con los chiquillos.
Pero entonces eran los padres de los niños quienes llamaban brutalmente a sus hijos. «Ven aquí inmediatamente, granuja, que no te vea hablar con esa andrajosa». A veces los niños le tiraban piedras. Si alguna señora le daba unos céntimos, se los guardaba cuidadosamente. Un día, tenía entonces 11 años, al pasar por este lugar encontró detrás del cementerio al pequeño Chuquet, que lloraba porque un camarada le había robado 2 ochavos. Las lágrimas de ese pequeño burgués, uno de esos burguesitos que ella, en su débil cesera de desheredada, imaginaba siempre felices y contentos, la trastornaron. Se le acercó y cuando supo la razón de su tristeza, volcó en sus manos todos sus ahorros, 7 céntimos, que él cogió naturalmente, enjugándose las lágrimas. Entonces, loca de alegría, tuvo la osadía de besarlo, pero él seguía contemplando aquellas monedas y la dejó hacer. Al no verse rechazada ni golpeada, lo abrazó de nuevo y lo besó con todo su corazón. Luego echó a correr. ¿Qué pasó por aquella miserable cabeza? ¿Se había enamorado de aquel mozalbete porque le había sacrificado su fortuna de vagabunda o porque le había dado su primer beso de amor? El misterio es el mismo para los pequeños como para los mayores. Durante meses soñó con aquel rincón del cementerio y con aquel chiquillo. Con la esperanza de volver a verlo, robó a sus padres, cisando 1 céntimo por aquí, 1 céntimo por allá, de los arreglos de los asientos de paja o de las provisiones que le mandaban comprar. Cuando regresó tenía 2 francos en el bolsillo, pero no pudo ver al pequeño farmacéutico, muy limpio, más que a través de los cristales de la farmacia paterna, entre un bocal rojo y una tema. No por eso dejó de amarlo con más fuerza, emocionada, embelesada, extasiada por aquella gloria de agua coloreada, aquella apoteosis de cristales luminosos. Guardó en lo más profundo de su ser ese recuerdo imborrable y cuando al año siguiente lo encontró detrás de la escuela, jugando a las canicas con sus compañeros, se abalanzó sobre él, lo rodeó con sus brazos y lo besó con tanta violencia que él gritó espantado. Entonces, para calmarlo, ella le dio todo su dinero, 3 francos y 20 céntimos, un verdadero tesoro que él contempló con ojos de asombro. Lo tomó y se dejó acariciar todo cuanto quiso ella. Durante 4 años más fue vertiendo entre sus manos todas sus economías que él se embolsaba conscientemente a cambio de unos besos consentidos. Una vez fueron 30 céntimos, otra vez 2 francos, luego 12 céntimos. Ella lloró de pena y de humillación, pero aquel había sido un mal año. Y la última vez 5 francos, una moneda gorda y redonda que le hizo reír de contento. Ella solo pensaba en él, y él esperaba su regreso con cierta impaciencia y corría a su encuentro en cuanto la veía. Eso hacía saltar de gozo el corazón de la muchacha. Y un día él desapareció, lo habían internado en un colegio. Lo supo porque interrogó hábilmente a la gente. Entonces ella usó una diplomacia infinita para cambiar el itinerario de sus padres y hacerlos pasar por este lugar durante las vacaciones. Lo consiguió al cabo de 1 año de artimañas. Estuvo pues 2 años sin verlo, y apenas pudo reconocerlo. Había cambiado, crecido, estaba más hermoso, imponente, con su uniforme con botones de oro. Él fingió no verla y pasó altivamente junto a ella. Ella lloró durante 2 días y desde entonces sufrió infinitamente. Ella, no obstante, regresaba cada año, pasaba delante de él sin atreverse a saludarle y sin que él se dignara mirarla. Ella le amaba perdidamente. Me dijo: «Es el único hombre al que he mirado en este mundo, señor doctor. No sé si existían otros». Sus padres murieron. Ella continuó con el oficio, pero tenía 2 perros en lugar de 1, 2 perros terribles, de esos que nadie se atreve a desafiar. Un día, al entrar en el pueblo, donde ella había dejado su corazón, vio a una joven salir de la tienda Chuquet, del brazo de su bien amado. Era su mujer, se había casado. Aquella misma noche se arrojó a la charca de la plaza del ayuntamiento. Un borracho nocturno la sacó y la llevó a la farmacia. El chico Chuquet bajó en bata para atenderla y sin dar muestras de reconocerla, la desnudó y le dio unas friegas. Luego, con voz dura, le dijo: «Pero está usted loca, no hay por qué ser tan estúpida». Aquello bastó para curarla. Le había hablado. Sería feliz para siempre. Él no quiso recibir nada a cambio de sus servicios, a pesar de que ella insistía en pagarle. Y así transcurrió su vida. Ella
enrejillaba pensando en Chuquet. Cada año lo veía a través de los cristales de la farmacia. Cogió la costumbre de comprarle la provisión de sus medicamentos. De esta forma podía verlo de cerca, hablarle y además darle dinero. Como ya les he dicho al principio, ella murió esta primavera. Después de contarme toda esta triste historia, me rogó que entregara a aquel a quien ella había amado tan pacientemente todos los ahorros de su existencia, pues, decía ella, solo había trabajado para él, ayunando incluso para economizar y estar segura de que así él pensaría en ella, al menos una vez, cuando hubiese muerto. Me entregó, pues, 2.327 francos. Le di al señor cura los 27 francos para pagar el entierro y me llevé el resto en cuanto exhaló su último suspiro. Al día siguiente fui a casa de los Chuquet. Estaban acabando de comer, el uno frente al otro, gordos y bermejos, oliendo a productos de farmacia importantes y satisfechos. Me hicieron sentar, me ofrecieron un kirsch que acepté e inicié mi discurso con voz emocionada, persuadido de que acabarían llorando. En cuanto él comprendió que había sido amado por aquella vagabunda, por aquella enrejilladora, por aquella zorra, Chuquet saltó de indignación como si ella le hubiese robado su reputación, la estimación de la gente honrada, su honor íntimo, algo delicado que le fuera más preciado que su propia vida. Su mujer, tan exasperada como él, repetía: «¿Esa pordiosera? ¿Esa pordiosera? ¿Esa pordiosera?», sin poder encontrar otro calificativo. Él se había levantado. Andaba a zancadas por detrás de la mesa, con el gorro griego haciendo equilibrio sobre una oreja. Él balbucía: «¿Puede comprenderse esto, doctor? ¿Qué cosas más horribles para un hombre? ¿Qué hacer? O, de haber sabido todo esto, lo habría hecho arrestar por los gendarmes y metido en la cárcel. Y le aseguro que no habría salido nunca. Le doy mi palabra». Me quedé estupefacto ante el resultado de mi piadosa diligencia. No sabía qué decir ni qué hacer, pero tenía que completar mi misión, así que continué. Ella me encargó que le entregara todos sus ahorros, que ascienden a 2.300 francos. Como lo que acabo de contarle parece haberle ofendido, creo que sería más prudente dar este dinero a los pobres. Me miraron, el hombre y la mujer, paralizados por el pasmo. Saqué el dinero de mi bolsillo, dinero miserable, de diferentes regiones y acuñaciones, oro y céntimos revueltos. Luego les pregunté: «¿Qué deciden ustedes?». La señora Chuquet habló la primera, pero, puesto que era la última voluntad de esa mujer, no me parece justo rehusarlo. El marido, vagamente confuso, contestó: «Podríamos comprar algo para nuestros hijos». Yo les dije secamente: «Como ustedes quieran». Él respondió: «Démelo. Puesto que ella sí lo quería, encontraremos el medio para emplearlo en alguna buena obra». Les entregué el dinero, saludé y me marché. Al día siguiente, Chuquet vino a verme y bruscamente me dijo: «Se ha dejado aquí su carromato. Esa mujer, ¿qué va a hacer usted con él?». «Nada, lléveselo si lo quiere». «Perfecto, me va bien. Haré una cabaña para ir al huerto». Y se fue, pero le llamé. «Ella ha dejado también su viejo caballo y sus 2 perros. ¿Lo quiere usted?». Se detuvo sorprendido. «Ah, no, ni hablar. ¿Qué quiere que haga con ellos? Disponga usted como guste». Y se reía. Me tendió la mano que yo estreché. ¿Qué podría hacer? En un pueblo el médico y el farmacéutico no pueden ser enemigos. Me quedé con los perros y el cura, que tiene un corral grande, con el caballo. El carromato sirve de cabaña a Chuquet y con el dinero se ha comprado 5 acciones del ferrocarril. Este es el único amor profundo que he encontrado en mi vida». El médico se calló. La marquesa, que tenía los ojos arrasados por las lágrimas, suspiró. Decididamente, solo las mujeres saben amar. La espera. Se hablaba entre hombres, después de cenar, en la salita para fumadores. Contaban herencias inesperadas, extraños legados. El señor Le Brunent, a quien unas veces llamaban el ilustre maestro y otras el ilustre abogado, fue a apoyarse en la chimenea. «Precisamente estoy buscando», dijo, «a un heredero desaparecido en circunstancias particularmente terribles. Es uno de esos dramas simples y feroces de la vida común, algo que puede ocurrir todos los días y que, sin embargo, es una de las cosas más espantosas que conozco. Se trata de lo siguiente. Hace unos 6 meses fui llamado junto a una moribunda, la cual me dijo: «Caballero,
Querría encargarle de la misión más delicada, más difícil y larga que pueda haber. Lea, por favor, mi testamento que está ahí encima de la mesa. Le dejo una suma de 5.000 francos como honorarios si usted fracasa y de 100.000 francos si cumple su misión. Se trata de encontrar a mi hijo después de mi muerte. Me rogó que le ayudara a sentarse en su cama para poder hablar mejor, pues su voz entrecortada y jadeante le silbaba en la garganta. Me encontraba en una casa muy rica. La alcoba lujosa, de un lujo sencillo, estaba acolchada con colgaduras tan gruesas como paredes, tan agradables a la vista que producían una sensación de caricia y tan sordas que las palabras parecían entrar en ellas para desaparecer y morir. La agonizante continuó. Usted es la primera persona a la que le voy a contar mi horrible historia. Trataré de tener fuerzas suficientes para llegar hasta el final. Es preciso que no ignore usted nada para que pueda surgir en usted, que yo sé es un hombre de corazón, al mismo tiempo que un hombre de mundo, el deseo sincero de ayudarme con toda su capacidad. Óigame, antes de mi matrimonio había amado a un joven a quien mi familia le negó mi mano porque no era suficientemente rico. Poco después me casé con un hombre muy rico. Me casé por ignorancia, por temor, por obediencia, por apatía, como suelen casarse las muchachas. Tuve un hijo. Mi marido murió unos años después. El hombre al que yo había amado se había casado también. Al verme viuda, sufrió un horrible dolor por no ser libre ya. Vino a verme, lloró y sollozó en mi presencia de tal forma que me destrozaba el corazón. Llegó a ser un buen amigo mío. Quizá no habría debido recibirle, pero ¿qué quiere? Me encontraba tan sola, tan triste y sola, tan desesperada, y todavía le amaba. ¿Cómo se sufre a veces? No tenía más que a él en el mundo, pues mis padres habían muerto también. Venía con frecuencia, pasaba tardes enteras junto a mí. Yo no habría debido dejarle venir tan a menudo, puesto que estaba casado, pero no tenía fuerzas para impedírselo. ¿Qué podría decirle? Se convirtió en mi amante. ¿Cómo ocurrió? ¿Lo sé yo acaso? ¿Se puede saber cómo ocurren estas cosas? ¿Usted cree que puede ser de otra forma cuando dos seres humanos se sienten atraídos mutuamente por esa fuerza irresistible del amor correspondido? ¿Usted cree, caballero, que se puede siempre resistir, combatir y negarse a lo que pide con ruegos, con súplicas, con lágrimas, con palabras enloquecidas, de rodillas y en arrebatos de pasión, el hombre al que se adora, al que se querría ver feliz en sus menores deseos, al que se querría colmar con todas las alegrías posibles y se le ve desesperado tan solo por obedecer a la ley del honor en este mundo? ¿Qué fuerza haría falta? ¿Qué renuncia a la felicidad? ¿Qué abnegación? E incluso qué egoísmo de honradez, ¿verdad? En fin, caballero, fui su querida y fui feliz. Durante 12 años fui feliz. Me convertí, y esta es mi mayor debilidad y la peor de mis bajezas, en la amiga de su mujer. Educábamos a mi hijo juntos, haciendo de él un hombre de verdad, inteligente, lleno de sentido y de voluntad, de ideas generosas y amplias. El niño llegó a los 17 años. Quería a mí, a mi amante, casi tanto como yo misma, pues había sido atendido y mimado por los dos. Le llamaba amigo y le respetaba mucho, pues sólo había recibido de él buenas enseñanzas y ejemplos de rectitud, de honor y de probidad. Le consideraba como un viejo, leal y sincero compañero de su madre, como a una especie de padre moral, de tutor, de protector, qué sé yo. Muy probablemente jamás se había preguntado nada, acostumbrado desde su infancia a ver a aquel hombre en la casa, junto a nosotros, preocupándose por nosotros sin cesar. Una noche en que pensábamos cenar juntos los tres, eran estas cenas mis mayores alegrías, estaba esperándolos a los dos, y me preguntaba cuál llegaría el primero. Se abrió la puerta, era mi viejo amigo. Fui hacia él con los brazos abiertos, y él me besó apasionadamente, feliz. De repente un ruido, un roce, casi nada, esa sensación misteriosa que indica la presencia de una persona, nos hizo sobresaltarnos y volvernos bruscamente. Jan, mi hijo, estaba allí, de pie, lívido, contemplándonos. Fue un segundo atroz, enloquecedor. Retrocedí con las manos tendidas hacia mi hijo como en una plegaria. Ya no le vi. Se había marchado. Nos quedamos frente a frente, aterrados, incapaces de hablar. Me dejé caer en un sillón y sentí ganas, un deseo confuso e intenso de huir, de hundirme en la noche, de desaparecer para siempre.
Luego unos sollozos convulsivos me llenaron la garganta y lloré, sacudida por los espasmos, el alma desgarrada, todos los nervios tensos por aquella horrible sensación de una irremediable desgracia y por esa venganza espantosa que cae sobre el corazón de una madre en momentos como aquel. Él permanecía asustado ante mí, sin atreverse a acercárseme, ni a hablarme o tocarme, por miedo a que volviera mi hijo. Al fin pudo decirme: voy a buscarle, le diré, le haré comprender. Bueno, tengo que verle, tiene que saber. Y se marchó. Yo esperé fuera de mí, sobresaltándome al menor rumor, alterada por el miedo y por cierta emoción indecible e intolerable que me causaban los débiles chasquidos del fuego de la chimenea. Esperé 1 hora, 2, sintiendo crecer en mi corazón un espanto desconocido, una angustia tal que yo no le desearía al más criminal de los hombres 10 minutos de aquellos momentos que pasé. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Qué hacía? Hacia medianoche un recadero me trajo un billete de mi amante. Aún me lo sé de memoria. ¿Ha regresado tu hijo? No le he encontrado. Estoy abajo. No puedo subir a esta hora. A lápiz escribí en el mismo papel: Jan no ha vuelto. Tienes que encontrarle. Y me pasé la noche en el sillón esperando. Me volvía loca. Tenía ganas de gritar, de correr, de tirarme al suelo, pero no hacía un solo movimiento. Seguía esperando. ¿Qué iba a pasar? Trataba de adivinarlo, pero a pesar de mis esfuerzos, a pesar de las torturas de mi alma, no pude preverlo. Tenía miedo de que se encontraran. ¿Qué harían? ¿Qué haría mi hijo? Horribles dudas me desgarraban, hipótesis espantosas. Usted lo comprende, ¿verdad, caballero? Mi doncella, que no sabía nada, que nada comprendía, acudía a cada instante creyéndome loca sin duda. La despedía con una palabra o con un gesto. Fue a buscar al médico, que me encontró retorciéndome en plena crisis de nervios. Me acostaron. Tenía una fiebre cerebral. Cuando recuperé el conocimiento, tras una larga enfermedad, vi junto a mi cama a mi amante, solo. Grité: ¿y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No me contestó. Yo balbucí: ¿muerto? ¿Muerto? ¿Se ha matado? Me contestó: no, te lo juro. Pero no le hemos podido encontrar a pesar de mis esfuerzos. Entonces, repentinamente exasperada, indignada incluso en una de esas cóleras inexplicables e irracionales que se tienen, dije: le prohíbo que vuelva a verme si no le encuentra. Márchese. Se fue. No he vuelto a ver ni a uno ni a otro, caballero, y estoy viviendo así desde hace 20 años. ¿Puede imaginarse esto? ¿Comprende este suplicio monstruoso, este lento y constante desgarramiento de mi corazón de madre, de mi corazón de mujer, esta espera abominable y sin fin? ¿Sin fin? No, ya va a terminar, porque me muero. Muero sin haberlos vuelto a ver ni a uno ni a otro. Él, mi amigo, me ha escrito a diario desde hace 20 años y yo jamás he querido recibirle, ni siquiera un segundo, porque me parece que si volviera aquí, en ese preciso momento vería aparecer otra vez a mi hijo. Mi hijo, mi hijo. ¿Habrá muerto? ¿Vive? ¿Dónde está oculto? ¿Acaso lejos, más allá de los mares, en un país tan remoto que ni siquiera conoceré su nombre? ¿Piensa en mí? Ah, si supiera. Qué crueles son los hijos. ¿Ha comprendido a qué espantoso suplicio me condenó? ¿En qué desesperación, en qué tortura me arrojó en plena vida, joven todavía, hasta el final de mis días? A mí, a su madre, que le quería con toda la fuerza del amor maternal. ¿No le parece cruel? Dígale todo esto, caballero, repítale mis últimas palabras. Hijo mío, querido hijo, sé menos duro con los pobres seres humanos. La vida ya es bastante brutal y feroz. Querido hijo, piensa en lo que ha sido la existencia de tu madre, de tu pobre madre, desde el día en que la dejaste. Mi querido hijo, perdónale a él y quiere a tu madre, ahora que está muerta, porque ha sufrido la más horrible de las penitencias. Jadeaba, estremeciéndose como si su hijo estuviera ante ella y acabara de hablar con él. Luego añadió: dígale también, caballero, que jamás he vuelto a ver al otro. Se calló de nuevo y luego continuó una voz quebrada: déjeme ya, se lo ruego. Querría morir sola, ya que ellos no están junto a mí. Le Brument añadió: y yo, caballero, salí llorando como un tonto, tan intensamente que mi cochero se volvía para mirarme. Y pensar que diariamente ocurren en torno nuestro dramas como este. No he encontrado al hijo, a aquel hijo, piensen ustedes lo que quieran, pero yo digo, aquel hijo criminal. La herrumbre. Capítulo 1.
En toda su vida solo sintió una pasión invencible: la caza. Cazaba todos los días, desde muy temprano hasta la noche, con un ardor furioso. Cazaba en invierno como en verano, en primavera como en otoño, en los pantanos, cuando la veda prohibía la caza en campos y bosques. Cazaba a la espera, en batida, con perro de muestra, con galgos, con liga, con espejuelos, con hurón. Solo hablaba de cacerías y no soñaba en otra cosa, repitiendo sin cesar: deben de ser muy desgraciados los que desconocen los goces de la caza. Había cumplido 50 años y se conservaba muy bien, robusto y erguido, aunque bastante calvo. Grueso, pero vigoroso. Llevaba los bigotes recortados para dejar libre el labio superior, con objeto de tocar fácilmente la trompeta de caza. En toda la comarca le llamaban el señor Gontran, a secas, a pesar de su título nobiliario, pues era el barón Héctor Gontran de Coutelier. Habitaba una casita de campo rodeada de bosques, y aun cuando conocía mucho a todos los aristócratas de la provincia, encontrando a veces en estas cacerías a varios de su misma afición, solo trataba asiduamente a los Courville, sus amables vecinos, amistad rancia de familia. En casa de los Courvilles le cuidaban, le querían, le mimaban, y decía: si yo no fuese cazador, pasaría mi vida entera con ustedes. El señor de Courville era su amigo y compañero desde la infancia. Consagrado a la agricultura, vivía tranquilo con su mujer, su hija y su yerno Darnetot, que no trabajaba con el pretexto de dedicarse a estudios históricos. El barón de Coutelier iba con frecuencia a comer a casa de sus amigos, particularmente cuando tenía que referirles algún lance de caza. Contaba largas historias de perros y de hurones, de los cuales hablaba como de personas a quienes hubiera conocido mucho. Descubría sus pensamientos, sus intenciones, y los analizaba, los explicaba. Cuando Medor ha notado que la chocha le hacía correr mucho, se ha dicho: ya verás, Tunanta, cómo nos divertiremos al fin. Entonces, haciéndome una seña con la cabeza, me ha indicado que me colocara en la otra punta del campo de trébol y ha empezado a rastrear diagonalmente, haciendo mucho ruido para correrla poco a poco hacia el rincón de donde no podría escapar. Todo se ha verificado como lo había previsto Medor. La chocha, en un momento dado, ha salido al borde. Imposible avanzar sin descubrirse, y comprendiéndolo, se ha dicho, agazapándose: me ha comprometido el demonio del perro. Medor, entonces, poniéndose de muestra, me mira. Yo le hago una señal: avanza. Brrr. La chocha vuela y, echándome la escopeta a la cara, ¡pum!, cae como una bola, y Medor la recoge y la lleva, moviendo el rabo como si quisiera decirme: nos ha salido muy bien, ¿es cierto, señor de Gontran? Capítulo 2. Courville, Darnetot y las dos mujeres reían mucho con estas narraciones, en las cuales el varón ponía toda su alma. Se animaba, levantaba los brazos, gesticulaba con todo su cuerpo, y, llegando a referir la muerte de la pieza, reía también de un modo formidable, preguntando siempre la conclusión: es curioso, ¿verdad? En cuanto la conversación tomaba otro rumbo, Gontran se distraía y se arrinconaba canturreando algún toque de caza, de modo que si un instante callaban todos, produciendo un brusco silencio de los que a veces cortan el rumor de las palabras, oíase de pronto la imitación de la trompa: ton, toron, ton, que hacía Gontran, inflando los carrillos como si realmente aplicase a sus labios el instrumento. Había consagrado a la caza su vida sin pensar en otra cosa, y envejecía sin comprender siquiera que pudo vivir de otro modo, con otras preocupaciones. Bruscamente un ataque de reuma le retuvo 2 meses en cama, poniéndole a punto de morir de aburrimiento y de tristeza. Como no tenía mujer alguna que le sirviese, pues le guisaba un viejo criado, éste no acertó a prepararle bien las cataplasmas ni a prevenir los 1000 cuidados que necesitan los enfermos. Su montero fue su enfermero, y como se aburría casi tanto como su amo, dormía de noche y de día en un sillón, mientras Gontran juraba y se desesperaba entre las sábanas. Las señoras de Courville iban a verle con frecuencia, y aquellas visitas le proporcionaban las únicas horas de calma y bienestar que se le ofrecían. Ellas preparaban algunos cocimientos y le servían el almuerzo primorosamente. Mientras se despedían, Gontran murmuraba: «Caramba, deberían ustedes venirse a vivir aquí». Y ellas reían de buena gana. Cuando ya estaba casi restablecido y volvía de nuevo a cazar en los pantanos, una tarde fue a comer a casa de sus amigos, pero le faltaban su frescura y su alegría. Un pensamiento incesante le torturaba: el temor de que se le reprodujeran los dolores antes de levantarse la veda.
Al despedirse, mientras las señoras le envolvían en una manta y le abrigaban la garganta con un pañuelo, precauciones que por primera vez en su vida consentía entonces, murmuró tristemente: «Si mi dolencia se repite, soy hombre acabado». Cuando se hubo ido, la señora d'Arnetot dijo a su marido: «Será preciso casar al varón». Todos se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo no se les había ocurrido aquel proyecto? Buscaron durante la velada cuál podía convertirle más entre todas las viudas que conocían y eligieron una de 40 años, aún agradable y hermosa, bastante rica, de carácter alegre y muy bondadoso, que se llamaba Berta Villers. Los Courvilles la invitaron a pasar un mes en su casa y fue. La viuda era bulliciosa y el varón le hizo gracia, le gustó desde luego. Divertíase con él como un juguete vivo y pasaba horas enteras preguntándole socarronamente acerca de las ideas de los conejos y de las maquinaciones de los zorros. Gontran distinguía formalmente las maneras de ver de diferentes animales y les atribuía planes y razonamientos sutiles como a los hombres. Las atenciones que la viuda tuvo con él agradaronle y una tarde, para manifestar su estimación, le rogó que fuera con él de casa, cosa que no había propuesto jamás a ninguna mujer. La invitación fue aceptada. Era una diversión para todos y para Berta. Cada uno ponía de su parte algo y ofrecía cualquier cosa. La viuda se presentó vestida con bota de caña y pantalón bombacho, falda corta, chaquetilla de terciopelo y gorra de mozo de jauría. Capítulo 3. El varón estaba emocionado como si fuera a disparar por primera vez su escopeta. Explicóle minuciosamente la dirección del viento, las diferentes muestras de los perros, la manera de apuntar a tales o cuales piezas. Luego se lanzaron al campo y él iba siguiéndola paso a paso con la solicitud de una nodriza que ve andar al niño por primera vez. Medor, olfateando, halló un rastro, corrió, se detuvo, levantó la pata. El varón, detrás de su discípula, temblaba como una hoja en el árbol y balbucía: «Cuidado, prevenida, son perdices». No había terminado la frase cuando un ruido monstruoso alzóse del suelo. Brrr, 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 y una bandada se remontó en el aire batiendo las alas. La señora Villers, asustada, cerró los ojos, disparó los 2 tiros y retrocedió al sentir el culatazo de la escopeta. Luego, cuando recobró su serenidad, vio que Gontran saltaba como un chiquillo y que Medor volvía con 2 perdices en la boca. Desde aquel momento, el varón mostróse enamorado de Berta. Decía, levantando los ojos: «¡Qué mujer!», y todas las tardes iba para verla y hablar de casa. Un día, mientras el señor de Courville, acompañándole hasta la puerta, le oyó hacer alabanzas de su amiga, le preguntó bruscamente: «¿Por qué no se casa usted con ella?». El varón quedó sorprendido. «¿Yo? ¿Yo? ¿Casarme con ella? Pero, después de todo…» y calló. Luego, apretando mucho la mano a su compañero, murmuró: «Hasta la vista», y desapareció precipitadamente en la oscuridad de la noche. En 3 días no compareció. Al presentarse de nuevo estaba pálido, agotado por sus cavilaciones, más graves que de costumbre. Apartándose de todos con el señor Courville, le dijo: «Tuvo usted una idea feliz. Procuren convencer a Berta para que acepte. Caramba, una mujer como esa, ni que lo hubieran hecho expresamente para mí. Casaríamos juntos todo el año». El señor de Courville, seguro de que la viuda no rehusaba la proposición, respondió: «Haga usted enseguida sus ofrecimientos. ¿Quiere usted que yo me encargue de hablarle en su nombre?». Pero el varón se turbó de pronto, balbuciendo: «No, no, antes de hacer un viaje a París. En cuanto vuelva lo arreglaremos todo». No fue posible conseguir que diera más concretas explicaciones y a la mañana siguiente emprendió su viaje. Capítulo 4. 1 semana, 2, 3 semanas pasaron. El varón no volvía. Los señores de Courville, sorprendidos, inquietos, no sabían qué decirle a su amiga, que ya estaba advertida de las intenciones matrimoniales de Gontran. Todos los días mandaban recado inútilmente porque no había noticias y los criados nada sabían. Pero una tarde, mientras la señora Villers cantaba acompañándose al piano, una doncella entró a dar un recado misterioso al señor Courville, de parte de un caballero que le aguardaba en la antesala y quería verle. Era el varón, demudado, envejecido, en traje de viaje. Al ver a su antiguo camarada, estrechándole las manos con fatigada voz, le dijo: «Acabo de llegar en este instante y vengo a ver a usted. No puedo más». Luego cayó dudando y visiblemente contrariado prosiguió al fin: «Quería decir lo antes posible que del asunto que motivó mi viaje, ¿recuerda usted? Pues nada, un fracaso, nada.
El señor de Courville le miró estupefacto. ¿Cómo? ¿Un fracaso? ¿Por qué? Oh, no me lo pregunte, se lo ruego. Sería difícil y doloroso para mí decirlo, pero tenga usted la seguridad completa de que me porto como un hombre honrado. Nada, imposible. No debo casarme. No es justo engañar a nadie. Volveré cuando se haya ido esa señora. Me sería violento verla. Gracias. Adiós. Y se fue corriendo. Toda la familia deliberó, discutió, supuso mil cosas. Dedujeron al fin que la vida del varón encerraba un gran misterio, acaso hijos naturales, tal vez unos amores viejos. En fin, el asunto presentaba síntomas de gravedad, y para no entrar en complicaciones dificultosas, advirtieron hábilmente a la señora Villers, la cual regresó a su casa tan viuda como de su casa había salido. Capítulo 5. Transcurrieron 3 meses. Una tarde, habiendo comido muy bien y titubeando un poco, el varón, mientras fumaba su pipa, dijo al señor de Courville: «Si usted supiera cuánto me acuerdo a todas horas de Berta Villers, tendría compasión de mí». Courville, a quien la conducta del varón en aquel asunto había molestado un poco, aprovechó la oportunidad para manifestarle sus pensamientos y dijo: «Amigo mío, cuando se tiene complicaciones de cierta clase, no se va tan adelante como usted lo hizo en ciertos asuntos, porque, después de todo, pudo muy bien tener en cuenta mucho antes el motivo que le hacía retroceder». El varón, confundido, dejó de fumar. «Sí y no. Nunca sospeché que sucediera una cosa tan desagradable». El señor Courville, impaciente, insistió: «Debe prevenirse todo». Pero el varón, con los ojos clavados en la oscuridad para convencerse de que nadie andaba por allí que pudiera oírlo, prosiguió en voz baja: «Ya comprendo que disgusté a ustedes y voy a excusarme confesando la verdad. Hace 20 años que vivo solamente para la casa. No me agrada otra cosa, usted lo sabe, ni me ocupo en otra cosa. Por esto, cuando me decidí a contraer ciertos deberes, cuando me agradó Berta, un escrúpulo de conciencia vino a turbarme. Hacía mucho tiempo, mucho, que perdí la costumbre del amor. En fin, ignoraba si aún sería capaz de... ¿Comprende? Pasaron 16 años desde que, por última vez. En esta soledad no es fácil eso. Faltan ocasiones. Además, tampoco las buscaba. Me parecía más divertido perseguir a las perdices que a las mujeres. Pero en el momento de comprometerme a casarme, tuve mis dudas. Desconfié de mí. Caramba. Si en el instante oportuno, cuando ya es imposible retroceder, no saliera el tiro. Un hombre honrado no debe faltar nunca a sus compromisos, y el que se casa queda obligado a ciertas cosas. Para cerciorarme de lo que alcanzarían mis fuerzas, decidíme a pasar 8 días en París. En los 8 días, nada, pero absolutamente nada, y no por falta de pruebas. He acudido a cuanto había mejor en todos los géneros. Aseguro que por ellas tampoco ha quedado. Sí, verdaderamente, acudían a todos los recursos. Pero, ¿qué quiere usted? Hubieron de retirarse todas lo mismo, sin haber conseguido nada. Me decidí a probar otros 8 días, y otros 8, esperando siempre. Comí en los restaurantes una porción de salsas picantes que me han estropeado el estómago. Todo inútil. Siempre lo mismo. Nada. Comprenderá usted que ante la prueba evidente y en tales circunstancias yo no podía, no debía, y me retiré bien a disgusto por no haber otro camino decoroso. El señor de Courville se retorcía para no soltar la carcajada y, estrechando gravemente la mano del varón, le dijo: «Compadezco a usted», y le acompañó hasta mitad de camino aquel día. Luego, al encontrarse a solas con su mujer, se lo refirió todo, extremando la nota burlesca. Pero la señora Courville no reía, escuchaba poniendo atención, y cuando su marido hubo terminado, le dijo con mucha gravedad: «El varón es un simple, tuvo miedo, no hay más. Voy a escribir a Berta que la esperamos inmediatamente». Y como el señor de Courville recordase las inútiles y largas pruebas de su amigo, la señora replicó: «Bah, tonterías. Cuando un hombre quiere de veras a su mujer, ¿lo entiendes? Hace lo que necesita. Eso no le falta nunca». Y el señor de Courville quedó silencioso y algo confuso. La horquilla. No diré el nombre del país ni el del hombre. Era lejos, muy lejos de aquí, en una costa fértil y ardiente. Seguíamos desde por la mañana la ribera cubierta de mieses y el mar azul cubierto de sol. Las flores crecían muy cerca de las olas ligeras, tan suaves, adormecedoras.
Hacía calor, era un blanco calor perfumado de tierra ubérrima, húmeda y fecunda. Parecía como si respirásemos gérmenes. Me habían dicho que esa noche encontraría hospitalidad en la casa del francés que vivía en la punta de un promontorio, en un bosque de naranjos. ¿Quién era? Lo ignoraba aún. Había llegado una mañana, 10 años antes. Había comprado tierra, plantado viñedos, sembrado grano, había trabajado con pasión aquel hombre, con furia. Después, mes tras mes, año tras año, agrandando sus posesiones, fecundando sin pausa el suelo potente y virgen, había amasado así una fortuna con su infatigable laboreo. Y no obstante seguía trabajando, decían. Se levantaba al alba, recorría sus campos hasta la noche, los vigilaba sin cesar y parecía hostigado por una idea fija, torturado por el insaciable deseo del dinero que nada duerme, que nada apacigua. Ahora parecía riquísimo. El sol descendía cuando llegué a su morada. Se alzaba en efecto en la punta de un cabo entre naranjos. Era una ancha casa cuadrada, muy sencilla y desde donde se dominaba el mar. Al acercarme apareció en la puerta un hombre con una gran barba. Tras saludarle le pedí asilo por una noche. Me tendió la mano sonriendo. «Entre, caballero, está usted en su casa». Me condujo a un cuarto, puso a mis órdenes un servidor con perfecta desenvoltura y la amabilidad familiar de un hombre de mundo. Después me dejó diciendo: «Cenaremos juntos cuando tenga a bien bajar». Cenamos, en efecto, a solas, en una terraza frente al mar. Yo le hablaba al principio de aquel país tan rico, tan remoto, tan desconocido. Él sonreía, respondiendo con distracción: «Sí, esta tierra es hermosa, pero ninguna tierra agrada lejos de lo que amamos. ¿Echa de menos Francia? Echo de menos París. ¿Por qué no regresa ya?» «Oh, volveré». Y poco a poco nos pusimos a hablar de la sociedad francesa, de los bulevares y de las cosas de París. Me interrogaba como un hombre que conoció eso. Me citaba nombres, todos los nombres familiares en la acera del Boudeville, la acera del Boulevard des Capucines, donde se encontraba el Teatro Boudeville. Era un lugar privilegiado de las aventuras galantes parisienses. ¿A quién se ve hoy por el café Tortoni? A los mismos de siempre, salvo a los muertos. Lo miraba con atención, perseguido por un vago recuerdo. Con toda seguridad yo había visto esa cara en alguna parte, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Parecía fatigado, aunque vigoroso, triste, aunque resuelto. La gran barba rubia le caía sobre el pecho y a veces se la agarraba junto a la barbilla y apretándola en la mano cerrada, deslizaba ésta hasta el final. Un poco calvo, tenía cejas espesas y un grueso bigote que se mezclaba con los pelos de las mejillas. Detrás de nosotros el sol se hundía en el mar, lanzando sobre la costa una niebla de fuego. Los naranjos en flor exhalaban en el aire de la noche su aroma violento y delicioso. El sol me veía a mí y con la mirada fija parecía vislumbrar en mis ojos, vislumbrar en el fondo de mi alma la imagen remota, amada y conocida de la ancha acera sombreada que va desde la Magdalena a la calle Drouot. ¿Conoce usted a Boutrel? Sí, claro. Ha cambiado mucho. Sí, está canoso. ¿Y la Ridamí? Igual que siempre. ¿Y las mujeres? Hábleme de las mujeres, veamos. ¿Conoce a Suzanne Berner? Sí, muy gorda, acabada. Ah, y a Sophie Astier murió. Pobre chica, es que... ¿Conoce usted? Enmudeció bruscamente, después con la voz cambiada, el rostro pálido de pronto, prosiguió. No, más vale que no hable más de esto, me destroza. Después, como para cambiar el curso de sus pensamientos, se levantó. ¿Quiere usted entrar? Me parece bien. Me precedió por la casa. Las piezas de abajo eran enormes, desnudas, tristes, parecían abandonadas. Vasos y platos rondaban por las mesas, dejados allí por los servidores de piel morena que merodeaban sin cesar por aquella vasta mansión. 2 fusiles colgaban de 2 clavos en la pared y en las rinconadas se veían layas, cañas de pescar, hojas de palmeras secas, objetos de todas clases dejados al azar por quienes entraban y que se hallaba al alcance de la mano para el azar de quienes salieran o se ajetrearan. Mi anfitrión sonrió. Es la casa, o mejor dicho, el cuchitril de un desterrado, dijo, pero mi habitación está más limpia.
vayamos allí. Creí al entrar que penetraba en la tienda de un chamarilero. Tan llena estaba de cosas, de esas cosas dispares, raras y variadas, que se nota que son recuerdos. En las paredes, dos bonitos dibujos de pintores conocidos, telas, armas, espadas y pistolas, y además, exactamente en el centro del panel principal, un cuadro de raso blanco enmarcado en oro. Sorprendido, me acerqué a mirar y vi una horquilla clavada en el centro de la brillante tela. Mi anfitrión me puso la mano en el hombro. «Ahí tiene», dijo sonriente, «la única cosa que miro aquí y la única que veo desde hace 10 años. El señor Prudhomme proclamaba: «Este sable es el día más hermoso de mi vida». Pues yo puedo decir: esta horquilla es toda mi vida. Yo buscaba una frase trivial. Acabé por decir: «¿Ha sufrido usted por una mujer?». Él prosiguió bruscamente: «Diga más bien que sufro como un miserable, pero venga al balcón». Hace un momento acudió un nombre a mis labios, un nombre que no me atreví a pronunciar, pues si me hubiera respondido usted murió, como hizo con Sophie Astier, me habría saltado la tapa de los sesos hoy mismo. Habíamos salido al ancho balcón desde donde se veían dos golfos, uno a la derecha y otro a la izquierda, encerrados por altas montañas grises. Era la hora crepuscular en la que el sol desaparecido no ilumina la tierra sino con los reflejos del cielo. Prosiguió: «¿Es que Jeanne de Limurs vive aún?». Sus ojos se habían clavado en los míos, llenos de temblorosa angustia. Sonreí. «Pardiez, y más linda que nunca». «¿La conoce?». «Sí». Vacilaba. «¿Del todo?». «No». Me cogió la mano. «Hábleme de ella». «No tengo nada que decir. Es una de las mujeres, o mejor dicho, una de las chicas más encantadoras y cotizadas de París. Lleva una existencia agradable y principesca, y eso es todo», murmuró. «La amo», como si hubiera dicho: «voy a morir». Después, bruscamente: «Durante 3 años fue una existencia horrible y deliciosa la nuestra. Estuve a punto de matarla 5 o 6 veces. Ella intentó sacarme los ojos con esa horquilla que acaba usted de ver. Mire, fíjese en ese puntito blanco de mi ojo izquierdo. Nos amábamos. ¿Cómo podría explicarle esta pasión? Usted no la entendería. Debe de existir un amor simple, hecho del doble impulso de 2 corazones y de 2 almas, pero con toda seguridad existe un amor atroz, cruelmente torturador, hecho del invisible enlace de 2 seres dispares que se detestan adorándose. Esa chica me arruinó en 3 años. Yo poseía 4 millones que se comió con su aire tranquilo, sosegado, que mordisqueó con una dulce sonrisa que parecía caer de sus ojos sobre sus labios. ¿La conoce usted? Tiene, sin duda, algo irresistible. ¿Qué? No lo sé. Son esos ojos grises cuya mirada entra como una barrena y se queda dentro como el gancho de una flecha. Será más bien esa sonrisa dulce, indiferente y seductora que perdura en su cara a la manera de una máscara. Su gracia lenta penetra poco a poco, se desprende de ella como un perfume, de su talle largo, apenas oscilante cuando pasa, pues parece deslizarse más que caminar, de su voz un poco arrastrada, bonita, y que parece la música de su sonrisa, de su gesto también, de su gesto siempre moderado, siempre justo, y que embriaga el ojo con su armonía. Durante 3 años solo la vi a ella en esta tierra. ¿Cómo sufrí? Pues me engañaba con todo el mundo. ¿Por qué? Por nada, por engañar, y cuando me había enterado, cuando la motejaba de furcia y de bribona, ella confesaba tranquilamente: «Es que estamos casados», decía. «Desde que estoy aquí he pensado tanto en ella que he acabado por entenderla. Esa chica es Manon Lescaut, rediviva. Es Manon, que no podría amar sin engañar, Manon para quien el amor, el placer y el dinero no son sino una cosa». Se calló. Después, tras unos minutos, cuando me hube comido el último céntimo por ella, me dijo simplemente: «Ya comprenderá usted, querido, que no puedo vivir del aire. Lo quiero mucho, lo quiero más que a nadie, pero hay que vivir. La miseria y yo nunca haremos buenas migas. Y si yo le contara, empero, la vida atroz que he llevado a su lado. Cuando la miraba tenía tantas ganas de matarla como de besarla. Cuando la miraba sentía una furiosa necesidad de abrir los brazos, de estrecharla y de estrangularla. Había en ella, detrás de sus ojos, algo de pérfido y de inasible que me hacía execrarla, y quizá a causa de eso la amaba tanto. En ella, lo femenino, el odioso y enloquecedor femenino, era más poderoso que en ninguna otra mujer.
Estaba cargada de él, sobrecargada, como con un fluido embriagador y venenoso. Era mujer más de lo que jamás lo ha sido nadie. Y fíjese, cuando salía con ella, clavaba sus ojos en todos los hombres de una forma tal que semejaba entregarse a cada uno con una sola mirada. Eso me exasperaba y no obstante me ligaba a ella aún más. Esa criatura, solo con pasar por la calle, pertenecía a todo el mundo, a mi pesar, a pesar suyo, por el hecho de su propia naturaleza, aunque tuviera un aspecto modesto y dulce. ¿Comprende usted? ¿Y qué suplicio? En el teatro, en el restaurante, me parecía que la poseían ante mis ojos, y en cuanto la dejaba sola, otros, en efecto, la poseían. Hace 10 años que no la he visto, y la amo más que nunca. La noche se había difundido sobre la tierra, un poderoso perfume de azahar flotaba en el aire. Le dije, ¿volverá a verla? Respondió, pardiez, tengo ahora aquí tanto en tierra como en metálico, de 700 a 800.000 francos. Cuando complete el millón, lo venderé todo y partiré. Tengo para un año con ella, un buen año entero, y después, adiós, mi vida estará completa. Pregunté, pero, ¿y luego? Luego no sé, se habrá acabado, quizá le pida que me coja como lacayo. La leyenda del monte Saint-Michel. Primero lo había visto desde Cancale. Era un castillo de hadas erguido sobre el mar. Lo vi confusamente como una sombra gris que se alzaba en el cielo brumoso. Volví a verlo desde Avranches, cuando se ponía el sol. La inmensa extensión de la arena estaba roja, el horizonte estaba rojo, la bahía desmesurada estaba toda roja. Solo la abadía escarpada, nacida allí, lejos de la tierra, como una mansión fantástica, grandiosa como un palacio de ensueño, increíblemente extraña y bella, permanecía casi negra entre la púrpura del día que moría. Al día siguiente, al alba, fui hacia ella a través de la arena, con la mirada fija en aquella monstruosa joya, grande como una montaña, cincelada como un camafeo y vaporosa como una muselina. Cuanto más me acercaba, más admirado me sentía, ya que quizás no haya nada en el mundo más sorprendente y perfecto. Y caminé sin rumbo, sorprendido como si hubiera descubierto la residencia de un dios a través de aquellas salas sobre columnas, ligeras o pesadas, a través de aquellos pasillos calados de parte a parte, levantando mis ojos maravillados sobre aquellos pequeños campanarios que parecían centellas de camino al cielo, y sobre toda aquella increíble maraña de torrecillas, gárgolas, adornos esbeltos y encantadores, fuegos artificiales en piedra, encajes de granito, obra de arte de arquitectura colosal y delicada. Mientras permanecía extasiado, un campesino de la Baja Normandía me abordó y se puso a contarme la historia de la gran disputa de San Miguel con el diablo. Un escéptico ingenioso dijo: Dios ha hecho el hombre a su imagen, pero el hombre se lo ha devuelto bien. Estas palabras definen una verdad eterna y sería muy curioso estudiar en cada continente la historia de la divinidad local, así como la de los santos patronos en cada una de nuestras provincias. El negro tiene ídolos feroces, devoradores de hombres. El maometano polígamo puebla su paraíso con mujeres. Los griegos, como gente práctica que son, habían divinizado todas las pasiones. Cada pueblo de Francia está situado bajo la invocación de un santo protector moldeado a imagen de sus habitantes. Ahora bien, San Miguel vela por la Baja Normandía. San Miguel, el ángel radiante y victorioso, el portaestandarte, el héroe del cielo, el triunfante, el dominador de Satán. Voy a contarles cómo la gente de la Baja Normandía, astuta, cautelosa, socarrona y quisquillosa, entiende y cuenta la lucha del gran santo contra el diablo. Para ampararse contra las maldades del demonio, su vecino, San Miguel, construyó él mismo, en pleno océano, aquella morada digna de un arcángel, y solo, en efecto, un santo semejante podía crearse tal residencia. Y como aún seguía temiendo las aproximaciones del maligno, rodeó su dominio con arenas movedizas más pérfidas que el mar. El diablo vivía en una humilde choza en la costa, pero poseía las praderas bañadas en agua salada, las bellas tierras fértiles donde crecen las grandes cosechas, los más ricos valles y fecundos oteros de toda la región, mientras que el santo no reinaba sino en la arena, de manera que Satán era rico y San Miguel era pobre como un pordiosero.
Después de algunos años de ayuno, el santo se aburrió de ese estado de cosas y pensó en llegar a un compromiso con el diablo. Pero no era nada fácil. Satán tenía apego a sus mieses. San Miguel reflexionó durante 6 meses y una mañana se encaminó hacia la tierra. El demonio tomaba una sopa delante de su puerta cuando vio al santo. Inmediatamente se precipitó a su encuentro, besó el bajo de su manga, le hizo entrar y le ofreció algo de beber. Luego, tras acabar una jarra de leche, San Miguel tomó la palabra. «He venido a proponerte un buen negocio». El diablo, cándido y confiado, contestó: «Me parece bien. Escucha, me dejarás todas tus tierras». Satán, preocupado, quiso hablar, pero el santo prosiguió: «Primero escucha, me dejarás todas tus tierras. Me encargaré del mantenimiento, del trabajo, de las labranzas, de las simientes, de los abonos, en fin, de todo, y compartiremos a medias la cosecha». Trato hecho. El diablo, perezoso por naturaleza, aceptó. Tan solo pidió además algunos de aquellos deliciosos salmonetes que se pescan alrededor del solitario monte. San Miguel prometió dárselos. Chocaron las manos, se escupieron de lado para indicar que el trato estaba cerrado, y el santo prosiguió: «Mira, no quiero que tengas quejas de mí. Elige lo que prefieras, la parte de las cosechas que estará por encima de la tierra o la que quedará bajo la tierra». Satán exclamó: «Me quedo con la de encima». «De acuerdo», dijo el santo, y se fue. Ahora bien, 6 meses después, en los inmensos dominios del diablo solo se veían zanahorias, nabos, cebollas, salsifíes, todas ellas plantas cuyas gruesas raíces están buenas y sabrosas y cuya hoja inútil vale como mucho para alimentar a los animales. Satán no obtuvo nada y quiso cancelar el contrato, tachando a San Miguel de malicioso. Pero el santo, que se había aficionado al cultivo, volvió a ver al diablo. «Te aseguro que ni por asomo lo pensé. Ha resultado así, no es culpa mía. Pero para resarcirte, te propongo que este año te quedes todo lo que se encuentre bajo tierra». «De acuerdo», dijo Satán. En la primavera siguiente, en toda su extensión, las tierras del espíritu del mal estaban cubiertas con espesos trigos, avenas gordas como campaniles, linos, colzas magníficas, tréboles rojos, guisantes, coles y alcachofas. En fin, con todo lo que se abre al sol en granos o frutas. De nuevo Satán no obtuvo nada y se enfadó del todo. Recuperó sus prados y sus labranzas y permaneció sordo a todas las nuevas aproximaciones de su vecino. Transcurrió un año entero. Desde lo alto de su mansión aislada, San Miguel miraba la tierra lejana y fecunda y veía al diablo dirigiendo las labores, recogiendo las cosechas, trillando sus mieses, y se desesperaba, enfurecido por su impotencia. Como no podía engañar más a Satán, decidió vengarse de él y fue a invitarle a que viniera a cenar el lunes siguiente. «No has tenido suerte en tus negocios conmigo», decía. «Lo sé, pero no quiero que quede rencor entre nosotros y cuento con que vengas a cenar conmigo. Te daré cosas buenas que comer». Satán, tan goloso como perezoso, aceptó enseguida. El día convenido se vistió con sus mejores atuendos y se encaminó hacia el monte. San Miguel le hizo sentarse a una mesa magnífica. Se sirvió primero una besamela llena de crestas y rillones de gallo, con albóndigas de carne condimentada. Luego 2 hermosos salmonetes con crema, seguidos de un pavo blanco relleno de castañas confitadas en vino. Luego una pierna de cordero inglés, tierna como un pastel. Luego legumbres que se deshacían en la boca y una buena torta caliente que humeaba esparciendo un perfume de mantequilla. Bebieron sidra pura, espumosa y azucarada, y vino tinto y espirituoso, y entre plato y plato hacían un hueco con un aguardiente de manzana añejo. El diablo bebió y comió como un cosaco, tanto y tan bien que se vio en una situación terriblemente embarazosa. Entonces San Miguel, levantándose, formidable, gritó con voz atronadora: ante mí, canalla, ¿te atreves? ¿Ante mí?» Satán, enloquecido, escapó y el santo, cogiendo un palo, le persiguió. Corrían por las dependencias de la casa, dando vueltas alrededor de los pilares, subían las escaleras aéreas, galopaban a lo largo de las cornisas, saltaban de gárgola en gárgola. El pobre demonio, tan enfermo que partía el corazón verle, huía mancillando la morada del santo. Llegó finalmente a la última terraza arriba del todo, desde donde se descubre la bahía inmensa con sus ciudades lejanas, sus arenales y sus pastos. Ya no podía seguir escapando, y el santo, pegándole en la espalda una furiosa patada, le lanzó como una pelota a través del espacio.
atravesó el cielo cual una jabalina y fue a caer pesadamente ante la ciudad de Mortain. Los cuernos de su frente y las uñas de sus miembros entraron profundamente en la roca que conserva las huellas de aquella caída de Satán para la eternidad. Cuando se levantó, se vio cojo, lisiado hasta el fin de los siglos, y mirando a lo lejos el monte fatal, erguido como un pico en el atardecer, entendió perfectamente que siempre sería vencido en esa lucha desigual, y se marchó arrastrando la pata en dirección a lejanos países, abandonando a su enemigo sus campos, sus oteros, sus valles y sus praderas. Y así fue como San Miguel, patrón de los normandos, venció al diablo. Otro pueblo había soñado esa batalla de otra manera. La loca. A Robert de Bonniers. Verán, dijo el señor Matthew de Endolin, a mí las ficadas me recuerdan una siniestra anécdota de la guerra. Ya conocen ustedes mi finca del barrio de Cornmeil. Vivía allá en el momento de la llegada de los prusianos. Tenía entonces de vecina a una especie de loca cuya razón se había extraviado bajo los golpes de la desgracia. Antaño, a la edad de 25 años, perdió en un solo mes a su padre, a su marido y a un hijo recién nacido. Cuando la muerte entra una vez en una casa, regresa ella casi de inmediato, como si conociera la puerta. La pobre joven, fulminada por la pena, cayó en cama. Deliró durante 6 semanas. Después, una especie de tranquila lasitud sucedió a la crisis violenta y permaneció sin moverse, comiendo apenas, revolviendo solamente los ojos. Cada vez que intentaban levantarla, gritaba como si la matasen. La dejaron pues acostada y tan solo la sacaban de entre las sábanas para los cuidados de su aseo y para darle la vuelta a los colchones. Una anciana criada permanecía junto a ella, obligándola a beber de vez en cuando o a masticar un poco de carne fiambre. ¿Qué ocurría en aquella alma desesperada? Jamás se supo, pues no volvió a hablar. ¿Pensaba en sus muertos? ¿Desvariaba tristemente sin un recuerdo concreto? ¿O bien su pensamiento aniquilado permanecía inmóvil como un agua estancada? Durante 15 años se quedó así, cerrada e inerte. Llegó la guerra y en los primeros días de diciembre los prusianos entraron en Cornmeil. Lo recuerdo como si fuera ayer. Caía una helada de esas que resquebrajaban las piedras. Yo mismo estaba tumbado en un sillón, inmovilizado por la gota, cuando oí el golpeteo pesado y acompasado de sus pasos. Desde mi ventana los vi pasar. Era un desfile interminable, todos iguales, con esos movimientos de muñecos que les son peculiares. Después los jefes distribuyeron a sus hombres entre los habitantes. Me tocaron 17. Mi vecina, la loca, tenía 12, entre ellos un comandante, un verdadero soldadote violento y tosco. Durante los primeros días todo transcurrió normalmente. Al oficial de al lado le habían dicho que la señora estaba enferma y no se preocupó para nada. Pero pronto aquella mujer, a la que nunca veía, empezó a irritarlo. Se informó sobre su enfermedad. Le respondieron que la anfitriona guardaba cama desde hacía 15 años, a consecuencia de una pena muy honda. No lo creyó, sin duda, e imaginó que la pobre loca no se levantaba por orgullo, para no ver a los prusianos y no hablarles, para no rozarse con ellos. Exigió que lo recibiera. Lo llevaron a su habitación. Le pidió con un tono brusco: «Sírvase usted, señora, levantarse y bajar para que las veamos». Ella volvió hacia él sus ojos extraviados, sus ojos vacíos, y no respondió. Él prosiguió: «No toleraré más insolencias. Si usted no se levanta por las buenas, ya me las arreglaré para que se pasee sola». Ella no hizo el menor gesto, siempre inmóvil, como si no lo hubiera visto. Él rabiaba, tomando aquel silencio tranquilo por un signo de supremo desprecio, y agregó: «¿Si no baja manana?» Y después salió. Al día siguiente, la anciana criada, aterrada, quiso vestirla, pero la loca empezó a chillar, debatiéndose. El oficial subió enseguida y la sirvienta, arrojándose a sus pies, gritó: «No quiere, señor, no quiere, perdónela, es muy desdichada». El soldado se quedó turbado, sin atreverse, a pesar de su cólera, a hacer que sus hombres la sacaran de la cama, pero de pronto se echó a reír y dio unas órdenes en alemán. Pronto se vio partir un destacamento que sostenía un colchón, como quien lleva a un herido. En aquella cama que nadie había deshecho, la loca, siempre silenciosa,
Permanecía tranquila, indiferente a los acontecimientos con tal de que la dejaran acostada. Detrás un hombre llevaba un paquete de ropas femeninas y el oficial pronunció frotándose las manos: «Ya veremos si puede o no vestirse sola y dar un paseíto». Luego se vio al cortejo alejarse en dirección al bosque de Immobile. 2 horas después, los soldados regresaron solos. Nadie volvió a ver jamás a la loca. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nunca se supo. La nieve caía día y noche, sepultando la llanura y los bosques bajo un sudario de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas. La idea de aquella mujer perdida me obsesionaba e hice diversas gestiones con la autoridad prusiana con el fin de conseguir información. A punto estuve de ser fusilado. Volvió la primavera. El ejército de ocupación se alejó. La casa de mi vecina seguía cerrada. Una tupida hierba crecía en las avenidas. La anciana criada había muerto durante el invierno. Nadie se ocupaba ya de aquella aventura, solo yo pensaba en ella sin cesar. ¿Qué habían hecho con aquella mujer? ¿Se habría escapado a través de los bosques? ¿La habrían recogido en alguna parte y metido en un hospital al no poder obtener de ella ninguna información? Nada venía a aliviar mis dudas, pero poco a poco el tiempo apaciguó la inquietud de mi corazón. Ahora bien, en el otoño siguiente las becadas pasaron en tropel y como mi gota me daba una pequeña tregua, me arrastré hasta el bosque. Ya había matado 4 o 5 aves de largo pico cuando derribé una que desapareció en un hoyo lleno de ramas. Me vi obligado a bajar a él para recoger al animal. Lo encontré caído junto a una calavera y bruscamente el recuerdo de la loca embistió contra mi pecho como un puñetazo. Otros muchos habían expirado acaso en aquellos bosques durante aquel año siniestro, pero no sé por qué estaba seguro, se lo digo, de que había encontrado la cabeza de la infeliz maniática. Y de repente comprendí, lo adiviné todo. La habían abandonado sobre el colchón en el bosque frío y desierto, y fiel a su idea fija, ella se había dejado morir bajo el espeso y leve plumón de la nieve sin mover un brazo o una pierna. Después los lobos la habían devorado, y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su lecho desgarrado. He conservado esa triste osamenta y hago votos porque nuestros hijos no vean jamás una guerra. La madre de los monstruos. Recordé esta horrible historia y a aquella horrible mujer al ver pasar hace unos días, en una playa apreciada por la gente adinerada, a una joven parisiense muy conocida, elegante, encantadora, adorada y respetada por todos. Mi historia se remonta muy atrás, pero ciertas cosas no se olvidan. Me había invitado un amigo a quedarme un tiempo en su casa en una pequeña ciudad de provincias. Para hacerme los honores del país, me paseó por todos los sitios, me hizo ver los paisajes alabados, los castillos, las industrias, las ruinas. Me enseñó los monumentos, las iglesias, las viejas puertas esculpidas, unos árboles de enorme tamaño o con forma extraña, el roble de Saint-André y el tejo de Roquebois. Cuando examiné con exclamaciones de entusiasmo benévolo todas las curiosidades de la región, mi amigo me dijo con aire desolado que ya no quedaba nada por visitar. Respiré. Ahora iba a poder descansar un poco a la sombra de los árboles, pero de pronto dio un grito. «Ah, sí, tenemos a la madre de los monstruos. Debes conocerla». Pregunté: «¿A quién? ¿A la madre de los monstruos?». Prosiguió: «Es una mujer abominable, un verdadero demonio, un ser que da a luz cada año, voluntariamente, a niños deformes, horribles, espantosos, en fin, unos monstruos, y que los vende al exhibidor de fenómenos. Esos siniestros empresarios vienen a informarse de vez en cuando de si ha producido algún nuevo engendro, y cuando les gusta el sujeto, se lo llevan y le pagan una renta a la madre. Tiene 11 engendros de esta naturaleza. Es rica. ¿Crees que bromeo, que invento, que exagero? No, amigo mío, no te cuento más que la verdad, la pura verdad. Vayamos a ver a esa mujer, luego te contaré cómo se convirtió en una fábrica de monstruos». Me llevó a las afueras de la ciudad. Ella vivía en una bonita casa al borde de la carretera. Resultaba agradable y estaba muy cuidada. El jardín, lleno de flores, olía bien. Parecía la residencia de un notario retirado de los negocios. Una criada nos hizo entrar a una especie de pequeño salón campesino y la miserable apareció. Tendría unos 40 años. Era una mujer alta, de rasgos duros pero bien hecha, vigorosa y sana.
el auténtico tipo de campesina robusta, medio bruta y medio mujer. Sabía de la reprobación general y parecía no recibir a la gente sino con una humildad llena de odio. Preguntó: ¿qué desean los señores? Mi amigo prosiguió: me han dicho que su último hijo estaba hecho como todo el mundo, pero que no se parecía en absoluto a sus hermanos. He querido cerciorarme de ello. ¿Es verdad? Nos echó una mirada ladina y furiosa y contestó: oh no, señor, es casi más feo que los otros. Mi mala suerte, mi mala suerte. Todos así, señor, todos así. ¡Qué desgracia tan grande! ¿Cómo puede nuestro señor tratar así a una pobre mujer como yo, sola en el mundo? ¿Cómo puede ser? Hablaba deprisa, los ojos bajos, con aire hipócrita, igual que una fiera que tiene miedo. Endulzaba el tono áspero de su voz, y uno se extrañaba en que aquellas palabras lacrimosas e hiladas en falsete salieran de ese gran cuerpo huesudo, demasiado fuerte, con ángulos vastos, que parecía estar hecho para los gestos vehementes y para aullar del mismo modo que los lobos. Mi amigo pidió: quisiéramos ver a su pequeño. Me pareció que se sonrojaba. Quizá me equivoqué. Tras unos instantes de silencio, dijo en voz más alta: ¿de qué le serviría? Y había vuelto a enderezar la cabeza, mirándonos de hito en hito con ojeadas bruscas y con fuego en la mirada. Mi compañero prosiguió: ¿por qué no nos lo quiere enseñar? A otra gente sí que se lo enseña. ¿Sabe de quién hablo? La mujer se sobresaltó y, liberando su voz, dando rienda suelta a su ira, gritó: diga, ¿pa' eso han venido? ¿Pa' insultarme, Porque mis hijos son como animales, ¿verdad? No lo van a ver, no lo van a ver. Váyanse, porque les dará a todos por torturarme así. Iba hacia nosotros con las manos en las caderas. Al sonido brutal de su voz, una especie de gemido, o más bien de maullido, un lamentable grito de idiota salió del cuarto vecino. Me hizo estremecerme hasta los tuétanos. Retrocedimos ante ella. Mi amigo dijo con tono severo: tenga cuidado, diabla. En el pueblo le llaman la diabla. Tenga cuidado, tarde o temprano le traerá mala suerte. Se echó a temblar de furor, agitando sus puños, desquiciada, gritando: váyanse, que me traerá mala suerte, váyanse, canallas. Se nos iba a lanzar encima. Nos escapamos con el corazón en un paño. Cuando estuvimos delante de la puerta, mi amigo me preguntó: pues bien, ¿la has visto? ¿Qué te parece? Contesté: cuéntame ya la historia de esa bruta. Y he aquí lo que me contó mientras volvíamos con pasos lentos por la carretera General Blanca, orlada de cosechas ya maduras, que un viento ligero, a ráfagas, hacía ondular como un mar tranquilo. Hace tiempo, esa chica servía en una granja, era trabajadora, formal y ahorradora. No se le conocían enamorados, no se sospechaba que tuviera debilidades. Cometió una falta, como lo hacen todas, una tarde de cosecha en medio de las gavillas segadas, bajo un cielo de tormenta, cuando el aire inmóvil y pesado parece estar lleno de un calor de horno y empapa de sudor los cuerpos morenos de los muchachos y de las muchachas. Pronto se dio cuenta de que estaba embarazada y la atormentaron la vergüenza y el miedo. Al querer esconder su desgracia a toda costa, se apretaba con violencia el vientre con un sistema que había inventado, un corsé de fuerza, hecho con tablillas y cuerdas. Cuanto más se le hinchaba el vientre por la presión del niño que iba creciendo, más apretaba el instrumento de tortura, sufriendo un martirio, pero valiente ante el dolor, siempre sonriente y ágil, sin dejar que se viera o se sospechara nada. Desgració en sus entrañas al pequeño ser oprimido por la horrible máquina, lo comprimió, lo deformó, hizo de él un monstruo. Su cabeza apretada se alargó, se desprendió en forma de punta con dos gruesos ojos saltones que salían de la frente. Los miembros oprimidos contra el cuerpo crecieron, retorcidos como la madera de las vides, se alargaron desmesuradamente, acabados en dedos semejantes a las patas de las arañas. El torso se quedó muy pequeño y redondo como una nuez. Dio a luz en pleno campo una mañana de primavera. Cuando las escardadoras que acudieron en su ayuda vieron lo que le salía del cuerpo, se escaparon gritando, y corrió el rumor en la región de que había parido un demonio. Desde entonces la llaman la diabla. La echaron del trabajo, vivió de la caridad y quizás de amor en la sombra, ya que era buena moza, y no todos los hombres temen el infierno.
Crió a su monstruo, a quien por cierto aborrecía con un odio salvaje y a quien quizás habría estrangulado si el cura, previendo el crimen, no la hubiera asustado con la amenaza de la justicia. Ahora bien, un día, unos exhibidores de fenómenos que estaban de paso oyeron hablar del espantoso engendro y pidieron verlo para llevárselo si les gustaba. Les gustó y pagaron a la madre 500 francos contantes y sonantes. Ella, primero vergonzosa, se negaba a dejar ver a esa especie de animal, pero cuando descubrió que valía dinero, que excitaba el deseo de esa gente, se puso a regatear, a discutir cada céntimo, asusándoles con las deformidades de su hijo, alzando sus precios con una tenacidad de campesino. Para que no la robaran, les hizo firmar un papel y se comprometieron a abonarle además 400 francos por año, como si tomaran ese bicho a su servicio. Aquella ganancia inesperada enloqueció a la madre y ya no la abandonó el deseo de dar a luz a otro fenómeno para disfrutar de rentas como una burguesa. Como era muy fértil, consiguió lo que se proponía y se volvió hábil, parece ser, en variar las formas de sus monstruos según las presiones que les hacía padecer durante el tiempo del embarazo. Tuvo engendros largos y cortos, algunos parecidos a cangrejos, otros semejantes a lagartos. Varios murieron y se sintió afligida. La justicia intentó intervenir, pero no se pudo probar nada. Se la dejó pues fabricar sus fenómenos en paz. En este momento tiene 11 engendros bien vivos que le proporcionan año tras año de 5 a 6.000 francos. Solo uno no está colocado todavía, el que no ha querido enseñarnos. Pero no se lo quedará mucho tiempo, porque hoy en día todos los titiriteros del mundo la conocen y vienen de vez en cuando a ver si tiene algo nuevo. Incluso organiza subastas entre ellos cuando el sujeto lo merece. Mi amigo se calló. Una repugnancia profunda me levantaba el corazón, así como una ira tumultuosa, un arrepentimiento de no haber estrangulado a aquella bruta cuando la tenía al alcance de la mano. Pregunté: ¿pero quién es el padre? Contestó: no se sabe. Tiene o tienen cierto pudor. Se esconde o se esconden. A lo mejor comparten los beneficios. Ya no pensaba en esa lejana aventura hasta que vi, hace unos días, en una playa de moda, a una mujer elegante, encantadora, coqueta, amada, rodeada por hombres que la respetan. Iba por la playa arenosa con un amigo, el médico de la estación. 10 minutos más tarde vi a una criada que cuidaba a 3 niños envueltos en la arena. Unas pequeñas muletas que yacían en el suelo me conmovieron. Noté entonces que los 3 pequeños seres eran deformes, jorobados y corvos, horrorosos. El doctor me dijo: son los productos de la encantadora mujer con la que acabamos de cruzarnos. Una lástima profunda por ella y por ellos se apoderó de mi alma. Exclamé: oh, pobre madre, ¿cómo podrá seguir riéndose? Mi amigo prosiguió: no la compadezcas, querido amigo. Son los pobres pequeños a quienes hay que compadecer. Esos son los resultados de las cinturas que permanecieron finas hasta el último día. Estos monstruos se fabrican con el corsé. Ella sabe perfectamente que se juega la vida con ese juego. ¿Qué más le da con tal de ser bella y amada? Y recordé a la otra, la campesina, la diabla, que vendía sus fenómenos. La madre Sauvage. Capítulo 1. 15 años habían pasado desde mi última visita a Pirelogne. Esta vez fui durante el otoño para cazar y me hospedé en el palacio de mi amigo Serval, que los prusianos echaron abajo y que él acababa de reconstruir. Me gustaba extraordinariamente aquel lugar. Existen en el mundo rincones encantadores que proporcionan una delicia sensual a nuestros ojos. Los queremos con amor carnal. Cuántos sentimos la seducción del campo, conservamos un recuerdo emocionado de tal o cual fuente, de este o el otro bosque, de algunas lagunas, de colinas determinadas, que hemos tenido ocasión de ver muchas veces y que siempre nos han enternecido, como un acontecimiento feliz. Hasta en ocasiones vuela nuestro pensamiento hacia un trozo de bosque, un ribazo o un vergel salpicado de flores que hemos visto una sola vez en un día gozoso y que se grabaron en nuestro corazón como ciertas figuras de mujeres ataviadas de vestidos claros y transparentes, con las que nos cruzamos en la calle una mañana de primavera y que nos dejan en el alma y en la carne un anhelo insatisfecho e inolvidable, la sensación de que la dicha se ha rozado con nosotros. Me gustaba todo el campo de Pirelogne.
sembrado de bosquecillos y surcado por arroyuelos que parecen venas que corren por el suelo llevando la sangre a la tierra. Qué cangrejos, truchas y anguilas se pescaban en ellos. Era una suprema felicidad. Había sitios con profundidad para poder bañarme y en las orillas de las minúsculas corrientes crecían altas hierbas de las que solían levantarse algunas becadas. Iba yo caminando con la soltura de una cabra, observando a mis dos perros que avanzaban en descubierta delante de mí. Serval iba por mi derecha, a 100 metros de distancia, hojeando un alfalfar. Al dar vuelta a los arbustos que sirven de límite al bosque de Sodrés, distinguí una casucha campesina en ruinas. Y súbitamente se me apareció en la imaginación, tal y como yo la había visto la última vez que estuve allí, que fue hacia 1869, limpia, con parras en su fachada y gallinas delante de la puerta. Hay cosa más triste que el espectáculo de una casa muerta, con su esqueleto en pie, siniestro y ruinoso. Recordé también que cierto día que yo iba muy fatigado, entré en ella y una buena mujer me dio a beber un vaso de vino. Serval entonces me contó las vidas de sus moradores. El padre había sido un viejo cazador furtivo y fue muerto por los gendarmes. El hijo, al que yo conocía de vista, era un mozo corpulento, que tenía también fama de implacable destructor de la casa. Los conocía todo el mundo con el nombre de los Sauvages. Ignoro si se trataba de un mote o de un apellido. Llamé a gritos a Serval y éste vino hacia mí a grandes zancadas, y le pregunté ¿qué ha sido de la gente de esa casa? Entonces Serval me contó su aventura. Capítulo 2. El mozo Sauvage, que tenía 33 años al declararse la guerra, sentó plaza, quedando su madre sola en casa. Como la gente sabía que la vieja guardaba dinero, nadie tuvo lástima de ella. Siguió, pues, viviendo completamente sola en aquella casa aislada y muy lejos del pueblo, en la linde del bosque. Hay que decir que no tenía miedo a nada, porque era del mismo temple que sus hombres, alta, enjuta y ruda. Pocas veces se la veía reír y jamás gastaba una broma. Conviene hacer constar que las campesinas se ríen muy poco. Eso queda para sus hombres. Como su vida es triste y lúgubre, su alma es también melancólica y limitada. El campesino se contagia en la taberna un poco de alegría bulliciosa, pero su compañera no pierde nunca la seriedad y mantiene siempre una expresión severa. Los músculos de su rostro no han aprendido los movimientos de la risa. La tía Sauvage siguió haciendo la vida ordinaria en su casucha, que se vio muy pronto cubierta por las nieves. Una vez por semana acudía al pueblo en busca de pan y un poco de carne, pero regresaba enseguida a su choza. Oyendo hablar de que merodeaban lobos, empezó a salir de casa con la escopeta del hijo, llena de herrumbre y con la culata desgastada por el roce de la mano. Era un espectáculo curioso el de aquella mujer alta de estatura, pero algo encorvada, caminando a grandes zancadas por la nieve, con el cañón de la escopeta que sobresalía por encima de la cofia negra que se le ceñía apretadamente a la cabeza, aprisionando sus cabellos blancos que jamás había visto nadie. Y un día llegaron los prusianos, a los que se dio boleta de alojamiento para todas las casas del pueblo, de acuerdo con la riqueza y posibilidades de cada familia. A la vieja, considerada como rica, le enviaron 4. Eran 4 mocetones de carnes sonrosadas, barbas rubias y ojos azules. A pesar de las grandes fatigas que habían sufrido hasta entonces, seguían siendo gordos y, aunque en país conquistado, eran buenos muchachos. Al verse solos y en casa de una mujer entrada en años, se mostraron llenos de atenciones con ella, ahorrándole hasta donde se les fue posible trabajo y gastos. Por la mañana hacían su aseo los 4 alrededor del brocal del pozo, en mangas de camisa, y en los días más crudos de nieve mojaban en agua abundante su carne blanca y sonrosada de hombres del norte, mientras la tía Sauvage iba y venía preparando sopa. Después se ocupaban en limpiar la cocina, frotar los cristales, cortar leña, mondar las patatas, lavar la ropa y desempeñar todas las tareas de la casa como 4 buenos hijos alrededor de su madre. Pero la vieja no dejaba un momento de pensar en el suyo propio, en aquel hijo alto y enjuto, de nariz corva, ojos pardos y bigotes tupidos, que formaban sobre sus labios un burlete de pelo negro, y todos los días iba preguntando a cada uno de los soldados alojados en su casa: ¿sabéis a dónde ha ido el regimiento francés número 29 de infantería?
En él sirve mi muchacho. Ellos contestaban: no, nosotros no sabemos nada. Y pensando en las madres que habían dejado allá lejos, comprendían el dolor y la inquietud de ésta, prestándole 1000 pequeños servicios. Hay que decir que ella había tomado afecto a aquellos 4 enemigos. Los campesinos no sienten los odios patrióticos. Esto se queda para las clases superiores. Los humildes, los que pagan más que nadie porque son pobres y toda carga nueva los abruma, los que se hacen matar en masa, los que constituyen la verdadera carne de cañón porque con ellos se forma la cantidad, los que más cruelmente sienten las atroces desdichas de la guerra, porque son los más débiles y de menos resistencia, no alcanzan a comprender estos ardores belicosos, nuestro excitable sentido del honor y las pretendidas combinaciones políticas que aniquilaban en 6 meses a 2 naciones, lo mismo a la vencedora que a la vencida. Cuando salía la conversación acerca de los alemanes hospedados en casa de la tía Sovache, solían decir las gentes del pueblo: estos 4 ya han encontrado su nido. Pues bien, cierta mañana en que la vieja se encontraba sola en su casa, distinguió a lo lejos en la llanura a un hombre que venía en dirección a su casa. No tardó en ver que se trataba del peatón que distribuía el correo. Este entregó a la tía Sovache un papel doblado y ella sacó del estuche las gafas que empleaba para coser y leyó: Señora Sovache, esta es para darle una noticia triste. Ayer una bala de cañón ha matado a su hijo Víctor, cortándole en 2 pedazos. Yo estaba muy cerca de allí, porque en la compañía formamos uno al lado del otro, y solía hablarme de usted, diciéndome que si le ocurría alguna desgracia se lo comunicase a usted sin tardar un solo día. Le retiré del bolsillo el reloj para llevárselo a usted cuando termine la guerra. La saludo amistosamente. Cesorio Ribot, soldado de 2ª clase del 29 de Infantería. La carta estaba fichada 3 semanas atrás. No lloró, se quedó inmóvil, tan sobrecogida y aturdida que aún no llegaba a sentir dolor. Pensaba solamente: ya está, han matado a Víctor. Después y poco a poco se le vinieron las lágrimas a los ojos y el dolor invadió su corazón. Una después de otra, horribles, martirizadoras, acudían las ideas a su cabeza, de modo que ella nunca más podría dar un beso a su hijo, a su muchachote. Los gendarmes habían matado al padre y los prusianos al hijo. Una bala de cañón lo había partido en 2. Parecíale ver la realidad, la horrenda realidad, su cabeza que caía con los ojos muy abiertos mientras se mordía el borde de su abultado bigote, como solía hacerlo en los momentos en que estaba furioso. ¿Y qué habrían hecho después de su cadáver? Sí, al menos le hubiesen devuelto al hijo tal cual le devolvieron a su marido, con el balazo en mitad de la frente. Oyó en aquel instante rumor de voces. Eran los 4 prusianos que regresaban del pueblo. Ocultó rápidamente la carta y los recibió tranquila, con su cara de siempre, después de enjugarse bien los ojos. Los 4 se reían con aire de satisfacción porque traían un hermoso conejo que sin duda habían robado, dando a entender, por gestos, a la vieja que iban a comer cosa buena. La señora Sovalle puso inmediatamente manos a la obra para preparar la comida, pero en el momento de matar el conejo desfalleció, a pesar de que no era ni mucho menos el primero. Uno de los soldados acabó con él de un golpe detrás de las orejas. Muerto el animal, lo despellejó, sacando el cuerpo rojo de sangre al manipularlo con sus dedos, al ver sus manos cubiertas de aquella sangre tibia que se iba enfriando y coagulando. Tembló de pies a cabeza porque se le representaba a su muchacho cortado en 2, rojo también de sangre como aquel animal que aún palpitaba. Se sentó a la mesa con sus prusianos, pero no pudo comer ni siquiera un bocado. Ellos se lo comieron sin prestarle atención. La vieja los miraba de soslayo, sin hablar palabra, porque estaba madurando una idea, aunque había tal impasibilidad en su semblante que los prusianos no se dieron cuenta de nada. De improviso les preguntó: ¿cómo os llamáis? Va para 1 mes que estamos juntos y aún no sé vuestros nombres. Aunque les costó algún trabajo, comprendieron lo que quería y se lo dijeron. Pero no se dio por satisfecha. Hizo que se los escribiesen en un papel con las direcciones de sus familiares. Se caló a continuación las gafas en su prominente nariz y estuvo contemplando aquella clase de letra desconocida para ella. Dobló después la hoja de papel y se la metió en el bolsillo, puesta dentro del pliegue de la carta en que le comunicaban la muerte de su hijo.
Terminada la comida, dijo a los soldados: «Voy a ocuparme de vosotros», y empezó a subir heno al granero en que dormían. Se sorprendieron al principio, pero ella les explicó que así tendrían menos frío y se pusieron a ayudarla. Iban amontonando los haces de heno hasta que tocaban con el techo de Válago, acabando por formar de este modo una especie de habitación cuadrada con sus 4 paredes de forraje, abrigada y bien oliente. Allí se dormiría a maravilla. A la hora de la cena, uno de los soldados se manifestó intranquilo viendo que la tía Sauvalle no probaba tampoco bocado. Ella les contestó que se sentía atacada de cólicos. Encendió después una buena fogata para calentarse. Los 4 alemanes subieron a su dormitorio por la escalera portátil de que se servían todas las noches. En cuanto cerraron la trampa del granero, quitó la vieja la escalera, abrió sin hacer ruido la puerta exterior y salió a buscar gavillas de paja, llenando con ellas la cocina. Caminaba sobre la nieve con los pies descalzos, tan silenciosamente que nadie podía oírla. De vez en cuando se ponía a escuchar los ronquidos sonoros y desiguales de los 4 soldados dormidos. Cuando le pareció que ya todo estaba a punto, echó en el hogar una de las gavillas y al verla ya bien encendida, fue desparramándola por encima de las otras. Después salió a la puerta y se quedó mirando. Una violenta claridad iluminó en pocos segundos todo el interior de la casucha, que quedó inmediatamente convertida en un espantoso brasero, en un horno encendido gigantesco, cuyos resplandores flotaban por la estrecha ventana, arrojando su luz sobre la nieve. Y de pronto estalló un chillido desgarrador en la parte superior de la casa, y al chillido siguió un coro de aullidos humanos, de gritos de socorro en que vibraban la angustia y el espanto. Al hundirse la trampa, penetró en el granero un torbellino de fuego que prendió en el tejado de Válago y no tardó en subir hacia el cielo como la llama de una inmensa antorcha. Toda la casa ardió. Ya no se oía más que el chisporroteo del incendio, el crujir de las paredes, la caída de las vigas. De repente se vino abajo todo el techo y la armazón en llamas de la casa lanzó al aire, entre una nube de humo, un enorme penacho de chispas. Los campos blancos, iluminados por el resplandor del fuego, brillaban lo mismo que un mantel de plata teñido de rojo. Una campana, a lo lejos, empezó a dar la alarma. La tía Sauvalle permanecía en pie, contemplando la destrucción de su casa y empuñando una escopeta, la de su hijo, por si alguno de los hombres escapaba con vida. Cuando vio que ya todo estaba consumado, arrojó el arma a las brasas. Resonó un disparo. Acudía la gente, campesinos, prusianos. Encontraron a la dueña de la casa sentada en el tronco de un árbol, tranquila y satisfecha. Un oficial alemán que hablaba el francés, también como un hijo de Francia, le preguntó: «¿Dónde están vuestros soldados?». La mujer extendió su delgado brazo hacia el rojo montón del incendio que se iba extinguiendo y les contestó con voz firme y clara: «Ahí dentro». Todos la rodearon. El prusiano preguntó: «¿Cómo empezó el incendio?». Ella dijo solemnemente: «Fui yo quien prendió fuego a la casa». Nadie creyó lo que decía y se imaginaron que el desastre la había enloquecido. Ella entonces, viéndose rodeada de todos y que todos estaban pendientes de sus palabras, contó desde el principio hasta el fin lo sucedido, desde la llegada de la carta hasta el último grito de los hombres cuando ya se quemaban dentro de la casa. No se cayó un solo detalle de las sensaciones que había experimentado ni de lo que había hecho. Cuando acabó de contarlo todo, sacó del bolsillo 2 papeles y, para distinguirlos bien a los últimos resplandores del incendio, volvió a calarse las gafas y exclamó, mostrando uno de ellos: «Este es el de la muerte de Víctor». Enseñó después el otro y, señalando las rojas ruinas con un texto de su cabeza, agregó: «He aquí sus nombres para que se los notifiquen a sus familias». Alargó tranquilamente la hoja al oficial, que la sujetaba por los hombros, y siguió diciendo: «Escríbales usted todo lo ocurrido y dígales a sus padres que soy yo quien lo ha hecho, yo, Victoria Simon, la Sauvalle. No se olvide». El oficial daba órdenes en alemán. Se apoderaron de ella, la empujaron hacia el muro, caliente todavía, de su casa. 12 hombres formaron rápidamente en línea frente a ella, a 20 metros de distancia. La tía Sauvalle no se movió, había comprendido y esperó.
Se oyó una voz de mando, a la que siguió una larga detonación, luego un tiro distanciado de los demás. La vieja no cayó hacia adelante, se desplomó verticalmente como si le hubiesen cegado las piernas. El oficial prusiano se acercó. La tía Sauvage estaba como cortada en dos y conservaba en su mano crispada la carta, tinta en sangre. Mi amigo Serval agregó: en represalia de este hecho, los alemanes destruyeron el palacio del pueblo, que era de mi propiedad. Pero yo solo podía pensar en las madres de aquellos 4 buenos muchachos que perecieron quemados dentro de la casa, y en el atroz heroísmo de aquella otra madre, fusilada de espaldas a la pared. Recogí una piedrecilla ennegrecida todavía por el fuego.